Muy buenas, Pepes y Pepas, ¿cómo están todos? Comenzando un día hermoso acá en mi ciudad, así que bueno, un terremoto hoy día. ¿Cómo están todos? Terremoto bailable, 66.528 gente Bitcoin de fondo, cayó un poquito, ahí estamos, obviamente en una semana, ¿no? Donde veremos si rompe los altos o los bajos que va generando, ¿no? En estas velas diarias que vamos a estar viendo en un ratito en TradingView para analizar. Vamos a ver si vemos un poquito Bitcoin, después vamos a pasar por el índice del dólar, por el oro y vamos a ver si hacemos algún par de operaciones por lo que hacemos todas las mañanas por Forex, las divisas. Recuerden que las divisas mueven de 5 a 7 trillones de dólares diarios, ¿sí? El mercado más líquido del planeta Tierra, obviamente, y después están los demás mercados y entre ellos lo que estamos viendo de fondo, que son las criptomonedas que deben mover, no sé, el 5%, ¿no? Para que vean lo que son las divisas, ¿no? Obviamente, ¿no? El mercado más líquido del planeta, el que operamos todos los días, sesión de Londres y Nueva York. Comenzamos siempre hablando un poquito primero de las criptomonedas, lo que estamos viendo de fondo. En este momento estamos viendo en el hermoso y querido planeta Tierra, no en el planeta Pepe. El planeta Tierra estamos viendo como las ballenas, ¿no? Los poderosos, nosotros le llamamos ballenas a los poderosos, a los bancos, a las instituciones, a Elon Musk, a Pepe Mila, ¿sí? Todos los poderosos, los que pueden mover el mercado, bueno, ahí van. Sí, obviamente las wallets comprando Bitcoin en este momento, hay muy poco movimiento, pero y algún Pepe cada tanto comprando ahí. Miren, los países que más prohíben, los que más regulan, son los que más compran, ¿no? Estados Unidos, Europa, China, Japón, una vuelta y ¡bom! Dice el amigo del 60, eran todos viejos eran los que estaban en vivo. Gente, no, recuerden que no hago publicidad, así que, no sé, al que le guste lo que hacemos en vivo se suma. Y bueno, que si quiere participar, a pasar un buen momento, acompañados, aparte de operar en vivo y de hacer análisis técnico, de ver las noticias fundamentales. Operamos en vivo, pero siempre tenemos que estar acompañados del combustible, ¿no? Si no tenemos el combustible, el coche, la nave espacial no funciona, ¿sí? Y nosotros la cargamos ni con nafta, ni con gasoil, ni con gas, ni con electricidad, solamente con música, ¿sí? Así funciona la nave, ¿sí? Así que bueno, gente, 66.578 en este momento lo que es Bitcoin. Recuerden que estuvo en los 73, pero hace un par de añitos llegó a estar casi en los 15, ¿sí? Fíjense cómo remontó de a poquito, hizo un buen porcentaje. En este momento estamos en la época del halving, ¿sí? Recuerden, el halving sucede cada 4 años, se iba en vivo, ¿sí? Se iba en vivo, Pepe Mila. Me agarró una ACV acá, estaba sentado redondito, caía. Bien, no, me agarró una yerba, me atraganté con una yerba, gente. Que la tengo de hoy, la estoy ahí, con la lengua la estoy moviendo para todos lados. Bien, 66.578, vamos a pasar un poquito a las top 100 de las criptomonedas, a ver los porcentajes. ¿Vieron ayer una de las criptomonedas que no es obviamente conocida, la podés traer en una sola plataforma? Se podía, en Gate.io era una de las plataformas. ¿Vieron la subida que tuvo? A ver si está acá. Le saqué una foto, gente. Justo me pongo a mirar a ver cómo estaban un par de criptomonedas que tengo, que estoy holdeando hace 24 años. No, y tremenda la subida que tuvo, tremenda la subida, gente. Miren, a ver si les... Bueno, después les voy a compartir la foto. La debo tener guardada ahí porque digo, se las voy a mostrar. 4.390.000%, una animalada. Ponías $1 y tenía al ratito esa suma. Obviamente que fueron como movimientos bruscos, ¿no? Pero bueno, fue tremendo. No está acá ahora en este momento. A ver si la puedo poner en el día. No aparece acá, A ver. Bueno, no sé. Fue un movimiento impresionante. Se lo iba a compartir en el grupo de Telegram para que vean, digan, wow, loco, ¿cómo no te ayudaste a poner antes? ¿No? Aunque sean $10 ahí, ¿no? Te hacías una animalada. Después cayó un 98%. Así que desapareció. No, después vamos a estudiar a ver qué pasó con esa, ¿no? Con ese proyecto. No sé si era un meme, no sé qué era, pero fue tremendo. Ocupaba todo este fondo de burbujas, todo. Tremendo fue, Yo digo, ¿será real? Y sí, era real, Así que bueno, hay que chequear esos movimientos de criptomonedas bruscas. Acá, por ejemplo, ahora estamos... Todas sabemos que dependen de Bitcoin. Cuando cae Bitcoin o sube,
todas van detrás, ¿no? Son las hijitas, y bueno, en este momento están todas con una pequeña sensación alcista, están en verde, algunas son memes, otros son proyectos que no son memes, sino que son proyectos interesantes para el futuro, ya sea de la tecnología o de las personas, del planeta. Y bueno, ahí están, ¿sí? Serán seguramente el medio de cambio que tendremos en un futuro no muy lejano, calculo, ya se está utilizando obviamente, pero ¿quién te dice que dejamos de usar los billetes? Que en sí ya los estamos dejando de usar, ¿no? Así que bueno, gente, vamos a ver un poquito lo que es Bitcoin, vamos a ver, estamos viendo, ¿qué es esto? Un fantasmita. Ah, bueno, llega a caer esta zona como River, dice acá, no, bueno, el que es de Argentina, cuando vea el video a la tarde, no va a entender, ¿no? River es un río, no River Place, aunque está al lado de la B también acá, ¿no? Llega a caer, gente, la zona, el alto que tenemos acá a la izquierda, acá arriba, ¿no? Es una zona que va a estar... un alto que está acá abajo y un bajo que está allá arriba, hacia todo al revés, estaba dormido Pepe Mila. Lo que les quiero decir, este alto que generó en su momento, ¿no? Estuvo por debajo del ATH, el último alto más alto en este momento, donde rompió un alto de hace unas semanitas atrás, ¿sí? Por ahora está haciendo altos más bajos, eso es lo que quería decir, y el precio en este momento está en un rango, que lo tengo marcadito acá punteado, entre un low, que sería este bajo, y este altito. Dependemos obviamente de lo que suceda esta semana con alguna noticia fundamental, o si alguna ballenita viene a comprar, ¿sí? Que no quieran liquidar o que quieran hacer obviamente algunas ventas masivas o bruscas para venir acá a la zona de estos bajos, donde ya está la carita del amigo acá. Miren cómo está enojado el amigo. Si llegase a romper esas zonas naranjitas, nos podemos ver afectados. Obviamente podemos llegar a depender de zonas psicológicas, como por ejemplo esta mechita que está ahí, ¿sí? Pero bueno, si cae el precio, gente, nos vamos a ver por debajo de los 56, 55, y sabemos que es una zona de liquidez interesante para venir a comprar más barato, ¿no? Obviamente las ballenas no van a querer comprar acá arriba, ¿o no? Y son las que manejan el mercado. Así que, ¿qué te van a hacer? Te van a dar pancitos, caramelitos, y acá arriba puede caer, o acá mismo, después de un pequeño retroceso que está haciendo en este momento. Fíjense las velas diarias, ¿sí? 2 velas, cada el que es nuevo, que no entiende nada, cada velita de estas en este momento dura un día y va cambiando, ¿no? De forma, de tamaño. Algunas se convierten en un pequeño germen patológico carcomido por la ignorancia, ¿sí? Y otras son velas japonesas que representan el precio. Y bueno, la velita que estamos viendo de fondo en este momento, que vamos a hacer un zoom con el planeta Pepe, ahí está, ven, esta velita y estas son las 2 velitas entre ayer y hoy, que son velas chiquitas, no son velas envolventes como la anterior, que fue una vela grande, duró 24 horas igual que esta de ayer y la de hoy, que todavía no cerró. Pero lo que voy, son velitas que no superan la apertura de la vela del día... ¿Cuándo es esto? El martes, ¿no? Sí, martes. Así que martes, miércoles y jueves. Vamos a ver si la de hoy llega, aunque sea al high de la vela de ayer, o a alguna zona psicológica de este cuerpo, acompañado de soportes o resistencias que estén en el pasado, ¿sí? Así que por ahora, gente, tenemos ahí, ¿no? 2 velitas interesantes, muy chiquitas. ¿Por qué interesantes? Porque de acá depende, si son, al ser chiquitas, la sensación puede ser, bueno, guarda, capaz que entre hoy y mañana viene, remonta, y alejamos un poquito acá, miren, remonta, y nos encontramos por encima de la apertura de la vela del martes. Pero ojo, son velas chiquitas, ¿sí? Y sabemos que cuando hay velas chiquitas es una pequeña esperanza, una luz de esperanza para el que está holdeando o el que quiere que rompa estos máximos para llegar, no sé si a los 100, pero para estar por arriba de los 73.500, ¿no? Sabemos que juegan con nosotros como si fuéramos muñequitos, ¿no? Las ballenas. Y sabemos que en cualquier momento esto, al ser velas chiquitas, pueden romper más fácil la estructura bajista, que sería este alto, para venir a estas zonas peligrosas donde está el fantasmita de la B. Preguntale a los amigos que andan ahí en River Place. No, ahí, zonas interesantes, ¿sí? Interesantes, bien. Así que ojalá que estemos esta semanita con profit operando. Por eso siempre te digo, el que holdea bárbaro. Yo, por ejemplo, del lado mío, ¿no? Aparte de operar todos los días en intradía o en scalping, para el que no sabe, scalping son
tratar de abrir una operación y cerrarla en 1 hora, media hora, 2 horas, ¿no? Una o varias operaciones. Intradía es tratar de cerrar la operación en el día, o las operaciones en el día, con temporalidades más grandes, no sé, velas que duren 15 minutos, 30, 1 hora, H4. Y swing, ¿sí? Son los que usan una malla ajustada en el cuerpo. No, y swing o holdear es lo que operan por semanas, por meses, van chequeando, van mirando movimientos que los hacen con velas que duran cada vela un día, una semana, un mes. Una locura para mí, pero en definitiva todos terminamos holdeando de alguna forma. Y por ejemplo, yo tengo un par de proyectos que compré hace 3 años y quieras o no, si nunca los vendí, y voy viendo como y voy agregando cada tanto un poquito para comprar un poquito más, voy holdeando porque los tengo ahí, ¿no? A la vez voy haciendo scalping todos los días con ustedes en vivo, pero antes de ustedes me tengo que meter en mi cuenta para operar y después me meto en otra cuenta como para llenar la heladera para hacer algún asadito los fines de semana. Y si quieren, como digo siempre, los puedo invitar a ustedes para que vengan y me miran cómo lo como, me ayudan a cortar el pasto, lo que quieran, y después se van, como quieran ustedes, me miran nada más. Y bueno, si les gusta cómo lo como, pueden venir otro día a ver cómo lo como, se saca una foto conmigo, lo que ustedes quieran. Un gárgara, un chanta. Bien, seguimos. Fantasmita, ahí lo dejamos ahí. No se asusten, como River, no interpreten que es de fútbol esto. Estamos hablando de un río. Imagínense que acá hay un río, ¿sí? Que lo puede romper y va hacia el otro lado, ¿sí? Ojalá que no, ¿sí? Ojalá que se vaya por al lado de Boca. No, de Boca no, perdón, de este alto, ¿no? Este high que está acá arriba en profit, ¿sí? Así que bueno, velas diarias y nos vamos a ir un poquito a las velas horarias. En un rato vamos a ver. Escucha de fondo, escucha. A ver, el que adivina quién es este grupo, el cantante, le regalo un día, una estadía gratis para estar en mi casa viéndome cómo me baño, cómo como, todo. Vamos, a ver, escucha un poquito, a ver. Y este amigo me dice que sentía frío por las noches de calor, que hace un tiempo creía que era imposible estar bien en soledad, que la cama fría en la noche tibia un día lo iba a matar. Elvis Presley, me decía, un animal era el loco. Y que ahora está descansando, sonríe y me dice, vos sabés que nada es mejor, nada es igual, el tiempo es algo siempre. Bien, gente, vamos a ver un oscilador que estamos viendo de fondo acá, donde estamos sobrecomprados. Prácticamente, no estamos sobrecomprados, estamos en el nivel 50, perdón, que pensé que estábamos en la zona de sobrecompra, falta para llegar. Quiere decir que el precio puede tirar un poquito más hacia arriba para venir a visitar estas zonas de Fibonacci, interesantes, números matemáticos. Si te gusta el ajedrez, los movimientos matemáticos, metete a ese mundo que está bárbaro. Yo no, porque siempre me hacen jaque mate, pero interesante la zona, ¿sí? Estas zonitas son muy buenas como para buscar algún retroceso, ¿sí? Por ahora puede llegar a esa zona, está consolidado. Para el que no sabe lo que es la consolidación, son velas que van por encima y por debajo de una zona que es el POC, donde se repite muchas veces el paso del precio por encima, por abajo, y ustedes van viendo que se quedan, miren cuántas velitas en este rectángulo, ¿no? Van así, piqui, en algún momento pum para arriba o pum para abajo. Vos si hiciste una venta vas en ganancia, si hiciste una compra vas en ganancia, y si estás holdeando y cayó, como te digo siempre, si no tenés un stop loss porque estás en una billetera spot, por ejemplo en criptomonedas, podés comprar. Si tenés 100 moneditas acá y las 100 cayeron y en vez de 100 vale $1 cada uno, en vez de 100 valen 90, ahora las 100, obviamente estás en pérdida, pero mientras no venda tenés las 100 moneditas, ¿no? No perdiste nada, solamente vale menos, ¿no? Bueno, podés comprar acá otras 100 moneditas o 50 o 20, cuando va subiendo vas haciendo promedios y en algún momento la suma de lo ganado o de lo que va en ganancia con lo que va en pérdida puede ser una tabla, ¿no? Igual al monto que compraste o estar por encima. Así que siempre tener la forma de salir adelante usando la cabeza, ¿sí? La psicología y la gestión de riesgo, ¿bien? Bien, vamos a ver H1 consolidación. Por ahora podemos ir a M1, M15 a ver cada velita, el movimiento del precio. Recuerden que cada vela dentro de ella hay fractales, ¿sí? Entonces, una vela de 1 minuto va a durar 1 minuto, una vela de 5 va a durar 5 minutos, y es así. ¿Por qué lo digo? Porque hay gente nueva que se va sumando y muchas veces dejan porque no entienden nada, ¿sí? Este dibujo que ven acá, no los Picasso, de fondo, los Monet, no, vamos a sacarlo acá, los Monet de fondo. A ver ahí si puedo. Ahí está, vamos a sacar estos dibujitos. De fondo, estas velas japonesas color telaraña ahí, ¿no? El hombre araña.
cada vela dura lo que dice acá arriba, H1, una hora, ¿sí? Entonces, 1, 2, 3, acá tenés 10 horas, por ejemplo. Acá tenés 20 horas, ¿sí? Cada tamaño de vela es el movimiento de volatilidad que hubo dentro de esa hora, ¿sí? Adentro de esa hora hay velas de 15, quiere decir que cada vela dura 15. Adentro de cada 15 minutos hay vela de 5, hay vela de 1, hay vela de 1 segundo, ¿sí? Vos te pones... El precio va a estar siempre en el mismo lugar. Si dependiendo vas a ver la estructura distinta según en qué estructura estás vos ubicado, ¿no? En este momento estamos en H1 viendo esta estructura, pero el precio va a ser el mismo si vamos a M5, ¿ven? Obviamente en M5 vamos a ver un poquito más de ruido, más movimiento, pero sabemos que, ¿no? 2 por 5 no sabía multiplicar, loco. 5 no, ¿cuántas velas son? 5 por 3, 5 por 3, 15. Si empezás a sumar con los dedos. No, cierta cantidad de velas van a llegar a ser, ¿no? La vela mayor a la que vos querés ver. Por ejemplo, 4 velas, ¿no? De 15 minutos. Si podamos a 15 acá, ven, miren. Un amigo me puso por privado que explique esto, es nuevo y va a arrancar, no se asusten. Entonces le voy a dar una manito por si ve el video, porque trabaja a la mañana, pero si lo ve a la tarde el amigo no es de este país, es de otro país, ¿sí? De Yugoslavia, decía loco. Un garca. 1, 2, 3, 4. Acá. Si agarras 4 velitas y otras 4 y otras 4, bueno, agarraba, me entienden, ¿no? Cada 4 velitas es 1 hora. Cuando vos vas a velas de 1 hora, vas a encontrar una sola vela, pero adentro de esa vela hay 4 velas de 15 minutos, ¿eh? Lo mismo las de 5. Si te metes dentro de las de 15, vas a encontrar ¿cuántas velas de 5? 3 velas. Si encontrás 4, salí corriendo, porque el broker es un garca, ¿viste? ¿Sí? Lo mismo con 1 minuto. Bien. Bueno, gente, a ver. Tuk tuk. Tuk tuk. Nos vamos a dónde? Nos vamos a Liverpool. Estamos en vivo acá con los Beatles. A ver, ahora los pongo. Ahora ponemos algo de los Beatles, ¿eh? Bien. ¿Les gustó los Picasso? Esto lo tengo que explicar detalladamente, pero hice unos videos, hoy ahí borré todo me parece, hice unos videos que fueron en vivo, no fueron editados, ¿no? Que son 10 videos, 1, 10, 2, 10, 3, 10, ¿no? En fracciones forma el 100% 10 de 10, ¿no? 10 videitos que hablo un poco de todo, ¿no? De las estructuras, de aprender a operar. En sí no explico el lotaje, algunas cositas que algún día puedo hacer un video, pero sí tener un poco de idea de cómo ir a la cancha, ¿no? Al mercado a hacer un par de operaciones, entender las estructuras, Fibonacci, obviamente las velas japonesas, las convergencias, las divergencias. Fíjense, son 10 videos acompañados con música, Pepe Mila hablando y en vivo, ¿sí? Con alguno que me acompañó en ese momento, en otra plataforma, donde me habían dicho que haga un par de videos, los hice y bueno, obviamente los comparto con ustedes, ¿no? Ahí, ¿sí? Escuchá de fondo. Si me decís qué grupo es este, no sé. Te puedo ayudar. B.B. King en una sesión invitando al mejor guitarrista para mí de todos los tiempos de este tipo de música. Un señor que empieza con S y termina con B corta, ¿no? El apellido es Steve Ray Vaughan, ¿sí? Invitado de fondo con B.B. King, ¿sí? Tranqui acá. Esto lo puse ayer, me parece. Justo me quedó en la cola de la lista de la música acá. Escuchá. Por favor, busquen este video, por favor, y me mandan una foto del baterista que está de fondo. El baterista que está de fondo tocando este tema, por favor. Cuando abre los ojos, me lo tienen que mandar. El que me lo manda le regalo un robot, no sé, a elección. Tienen que buscar justo la foto adecuada, ¿sí? No les voy a decir cómo se llama el tema. Tienen que buscar al baterista y me mandan una foto del baterista. Díganme, un ruso hermoso. Ustedes me mandan la foto, ¿Vamos? Bien, vamos a ver ahora sí, nos vamos al índice, gente, pues se me pasa el tren. Después podemos llamar a Pepe Mila para que venga. Estamos en el planeta Pepe, pero todavía no me convertí en Pepe Mila. Sigo siendo Mila Pop Trader, un nombre, ¿no?
Nombre, ¿no? De príncipe. Así que en un rato me convierto en Pepe Milas, ¿eh? Gente, tenemos el... ¿Esto qué es? Ah, no, esto es Bitcoin dominancia. Interesante, un día vamos a hablar de esto. Vamos a ver al índice, el índice del dólar. Ahí está, vamos a ir a velas diarias como para comenzar la vela de hoy y las que sucedieron en la semana y en las semanas anteriores, obviamente. Voy a ajustar un poquito. Acá estamos, miren lo que es esto, tremendo, ¿eh? El velero del amigo del español, el cantante, ahí va ahí. Bien, seguir la ola, decía el amigo. Acá estamos, gente. ¿Qué tenemos? Obviamente, ¿qué es esto? Para que estoy en el DAX alemán acá, le re mal, el DAX. Este es otro, un día lo vamos a... Tengo un par de estrategias para el DAX. Ahí, ahora sí. Ya me parecía, digo, ¿qué pasó ahí? Distinto. Escucha. Hey, I dreamed that I was lucky, dog. But I woke up cold in hand, yeah. Ahí vamos. ¿Cómo le va, amigo? Tirando muñequitos. Hola, ese. ¿Cómo andás, genio? El mejor programador del planeta Pepe es el amigo, tremendo, La portuaria, Dios, qué grande. Pedime otro. Que no sea de tu ciudad, conocido. Había un grupo de tu ciudad conocido, los super ratones, me parece, ¿no? Me parece a mí, si no estoy errando, eran de ahí. Entre otros, pero eso me acuerdo, que estaban en su momento, tenían un par de temas conocidos. A mí no me gustaba la música que hacían, pero algunos sonaba por radio cada tanto. No los ratones, los super ratoncitos. Me parece a mí que era algo así. Vengo de la música y si me habré morfado horas y horas, pero no en el mercado, sino ensayando con mis grupos o con los grupos que estaba yo metido dentro, ¿no? Obviamente, ahí tocando y tocando. Si habremos tocado, si hay alguno que se sume, que tocaba conmigo en algún boliche y está, o lo ve a la tarde, que sé que alguno lo puede ver, que me escriba, ¿sí? Así recordamos vieja época, ¿sí? Que íbamos por la coca ni por la cerveza íbamos ahí. Una cerveza y después no nos daban más, así que empezábamos todo muy bueno el tema, impresionante el tema, la verdad. Ese es de ustedes, ese tema, y tuvimos que hacer cover, sí, pero es nuestro el tema, sí. Uy, qué bueno. Y le agarraba, le manoteaba estaba tomando una cerveza, le agarraba la cerveza, empezaba a tomar y le pasaba a todo lo del grupo, y al loco le llegaba la botella vacía, ¿viste? Y te miraba como diciendo, ajá, sí, bueno, en la semana que viene si querés venir tocamos de vuelta. No, parecía mal, loco, salía en pérdida, ¿viste? Bien, seguimos. Íbamos por el pancho y la coca y la cerveza. Mándenme una foto del baterista, por favor, de este grupo. No les digo el nombre, si pueden, háganme caso, ¿sí? Los super ratones, dice, sí, exacto. Me parece que eran de ahí, de tu ciudad. Si no le estoy errando, Tremendo, los super. Habían unos lindos temas ahí, no de los super, en esa época fue tremendo. Los 80 y los 90 para mí fueron insuperables, gente. No sé, no me produce lo mismo. La música de ahora se basa mucho en el pasado, ¿no? Y bueno, pero igual, esta gente de fondo que le estoy poniendo... De esta gente salieron Steve Vai, muchos guitarristas, muchos bajistas, muchos bateristas, muchos cantantes, basándose en toda esta música, sobre todo el blues, ¿no? Que lo trajeron, me puedo poner a hablar todo el día de esto, pero lo trajeron obviamente los amigos, los genios de pueblo, gente pobre muchas veces que tocaba para la familia, y esto llegó a Gran Bretaña también obviamente, y explotó con los Rolling Stones, que son fanáticos del blues, y tienen blues obviamente aparte del rock and roll, y se basan en varios de estos próceres que estamos escuchando de fondo, y ni hablar obviamente en Estados Unidos, que fue, ¿no?, la semilla, por más que la música, el rock principal para mí es el inglés, el mejor de todos, y obviamente viene acompañado de Estados Unidos con el blues rock también de esta gente tremenda, ¿no? Fíjate Stevie Ray Vaughan, poné Montreal Stevie Ray Vaughan en vivo, te morís. Los solos de Stevie Ray Vaughan, tremendo. Los Beach Boys, exacto, te iba a decir eso, pero digo,
Capaz que no. Es verdad, eran la copia de los Beach Boys. Tremendo era. Había uno que se peinaba raya al costado, un rubio, ¿viste? Sí, es verdad, Ah, no sabía. Falleció el baterista, mirá vos. Y ya no fue lo mismo. Y sí, seguro. Bueno, vamos a seguir, si no me quedo con esto. Si te gusta alguna canción, alguna de tu época, de la mía, avísame y la ponemos, algo lindo. ¿Te gusta Los Redondos? Bueno, Los Redondos los pongo siempre, ¿no? Soda lo pongo siempre, lo tengo tatuado a Soda Stereo, pero cuando pongo Soda directamente el video desaparece. Por eso van a encontrar muchas veces que los videos quedan bloqueados. No gano nada con los videos. Imagínate, no cobro nada en nada, solamente opero en vivo y lo que gano lo gano porque lo hago yo nada más. Nada de referido, nada de nada. Si querés sumate a lo que quieras. Pero a la vez, al poner esta música, olvídate, ¿no? Cada tema, derecho de autor, fuiste, ¿no? Y muchos, como los de Soda, donde pones uno, fuiste bloqueado, no aparece al otro día. Por eso no pongo Soda, si no estaríamos escuchando Soda en este momento. Escuchá. Este amigo que está de fondo, que también tiene derecho de autor, bien, es un pibe joven, argentino, impresionante lo que toca. Él toca bajo, guitarra, violín, violonchelo, armónica. Toca la pandereta, no, toca todo de este tipo, el pibe este. Y lo lindo que tiene el que sabe un poco de música, que ha escuchado, que ha andado en el rock nacional de los 80, bueno, tiene un poco de Virus, de Federico Mouras, de Los Abuelos de la Nada, de Calamaro, de Cerati. Tiene algunas cositas con las notas de la guitarra de Pink Floyd. Tremendo. No en este tema, ¿no? Miren, le voy a poner otro, perdón, miren, perdón, ya que estamos, lo sacamos, ya se ponía luego fanático, se ponía. Les ponía este tema, mira, escuchá. Este sí es un clásico, Riff, ¿te acordás Riff? Escuchá. Bueno, ese va para después, lo dejo, pero estoy buscando al pibe este, impresionante, el amigo, donde las canciones que tiene me gustan sobre todo porque son de él, pero tienen ese aire de los 80, decir, este no es Federico Mouras, esto no tiene que ver con un poquito de Pink Floyd, no tiene que ver un poquito de Cerati, es tremendo, a ver si está acá el tema, me parece que sí, a ver, déjenme ver, a ver. Bueno, acá arranca uno de los temas del amigo, muy lindo, vamos con lo nuestro que se me va el tren, gente. Índice del dólar, igualmente tengo el bot, vamos a ver el bot que está haciendo ahí. Ayer, gente, les comento ayer, les muestro, después no tengo problema, fue impresionante lo que pasó. Me apareció un extraterrestre petizo de 1,20 m, me dice, soy tu amigo fiel, y me tocó con un dedo y me hizo un profit, ¿no? Estaba re loco en vivo. Ayer vieron que el bot se quedó operando, llegué a $100, tremendo, para el bot, porque yo no estaba haciendo nada. Lo podía haber cerrado, lo cerré inclusive, y terminó en $79, 70, bárbaro. Y nos tocó el stop para no seguir, porque podría haber seguido operando lo que era la libra, no me acuerdo cuál era, libra dólar, libra yen, no tengo ni idea, era un par que ayer lo podemos ver ahora, que me tocó el stop de algún par de órdenes, arrancamos bien, muy bien, siguiendo la viborita, que es el accionar del precio, con algún Xinjiang, podría haber seguido, pero no, viste que muchas veces se te van las ganas, le pones el stop, si te toca, chao. Como sabía que tenía 100 a favor, ¿no? En el bolsillo, podría tener 90 en contra. Bueno, me restó y me quedaron 50, así que terminamos positivos, 70 que había hecho el bot, me restó no sé si 20 de la operación, o 25 o 23, no me acuerdo cuánto, y me quedaron 50 para la cuentita, así que sigue subiendo, bien. Buen jueves, Pepe, ¿cómo le va, amigo? ¿Cómo estás? ¿Estás estudiando? ¿Estás en la universidad estudiando, amigo? ¿Vos estás estudiando contador o no? ¿Vos eras Pepe Stop Loss o no? Si no me acuerdo. ¿Vos estás estudiando en la Universidad de La Plata o de Buenos Aires? Si no lo estoy errando, Agustín. Avísame. Y si te falta, si necesitas ayuda, avísame. Así te pago un amigo. No, si necesitas ayuda, un poquito de idea tengo. Ingeniero en ciencias económicas, le ponía un nombre rarísimo. Pequeño germen. Me faltó una sola materia, Agustín, para recibirme de contador público. Una sola. Posta, una sola. La materia gris.
Ahora viene el Sabelotodo, ¿eh? Si le quieren preguntar algo, me avisan, ¿eh? Si necesitan preguntarle algo al Sabelotodo, está para responder, ¿eh? Así que se me suman y si quieren preguntar algo al Sabelotodo, el Sabelotodo seguramente va a estar ahí para cualquier consejo, ¿eh? Agustín, si estás ahí, querés preguntarle algo al Sabelotodo, el Sabelotodo va a estar con vos para responderte, ¿eh? En un rato lo llamo si querés, así que bueno, ¿eh? Estudio en la Universidad de Rosario. Ah, tenés razón, que habíamos hablado que para mí era... ¿no? No hablando de universidades, sino hablando de música, el nido, o donde nacen muchos buenos músicos argentinos, ¿no? Muchos, ¿sí? Desde la época de allá de la balsa, así que Lito Nevia, de ahí, de esa zona, ¿viste? Tremendo todos, unos cuantos, muy buenos, así que estás en la salsa, con nosotros acá por lo menos, ¿eh? Sigo estudiando y metiéndole bastante, dale, firme vos, firme, Muy bien, ahí el amigo te estuvo ayudando, Fabián. Muy bien, eso es lo que me gusta, ¿ven? Metele a full y bueno, el estilo de operar del amigo es ese, ¿no? Así que está bárbaro, él opera intradía más o menos, así que está bárbaro, ¿no? Tirando ahí a días, tranquilo. A vos te viene bárbaro porque estudiás, ¿entendés? Y eso está bueno, ¿sí? Así que metele, ¿sí? Si necesitas algo del US30, después te puedo pasar algún librito para que entiendas por qué se mueve así. Obviamente ese paquete de tecnología mezclada con las mejores empresas, ¿no? De Estados Unidos. La tecnología está en el Nasdaq, obviamente, pero sabemos que el SP500, todo lo que tiene que ver con los índices, con las empresas, bueno, todo lo que tenga que ver con tecnología sería el Nasdaq, pero la tecnología más otras empresas, todo ese paquete es lo que hace obviamente ver cómo está, por ejemplo, el planeta y Estados Unidos sobre todo. ¿Por qué el planeta? Porque sabemos que si eso cae no solamente repercute en Estados Unidos, repercute en el dólar y al repercutir en el dólar lamentablemente pega de forma directa en todos, ¿no? Es así, pero está bueno, así que métele, seguramente debes estar operando el US30, el Nasdaq, no sé, alguna de esas, ¿no? Te recomiendo, si querés hacer buen dinero, haceme caso, vos haceme caso, cuanto mucho después te tiro algún tip, pero vos mirá el GER40, ¿sí? Haceme caso, estudiate ese, total, no cuesta nada. Sesión de Londres, tranquilo, y después cerrá. Buscá estrategias para el GER30 o GER40, ¿sí? Iba a decir otra cosa, ¿no? El GER30 serían las mejores empresas de Alemania, pero pasó a 40 hace 2 años atrás, ¿sí? Ahora son 40 empresas. Entre esas empresas, que sería el famoso DAX, el DAX alemán, ¿sí? Esas empresas, esas 40, antes eran 30. ¿Por qué te digo 30 y te digo 40? Porque vas a encontrar en muchas plataformas que todavía sigue GER30, ¿sí? Sin 30, no, el 30 sigue todavía, pero es el DAX alemán, sería igual que el GER40, él es el mismo, pero están las 10 empresas metidas, ¿sí? Ahí, por ejemplo, ahí dentro está Puma, aunque te cae de risa, yo no sabía en su momento cuando estudiaba, Puma está ahí metido. Vos podés creer, yo pensé que Puma era de Maradona nada más. Está Puma, está Adidas. Puma y Adidas eran 2 hermanos, los dueños, se peleó el de Adidas y uno se fue para Puma en la época de la Segunda Guerra, tremendo ahí, así que es interesante. Bien, ¿qué dice acá? Últimamente reviso y opero el Nasdaq 100 oro bien, el oro no te tiene que faltar, tenés que tener cuidado a tu psicología nada más porque tiene movimientos bruscos. El Nasdaq obviamente una catanga, un autito de carrera, ¿viste? Pero bueno, y después tenés si no algo más tranqui como la nave de Planeta Pepe, un Fiat 600 descapotable, podés agarrar ahí alguno, ¿no? De, no sé, por ejemplo... Eurolibra, por ejemplo, algunos de esos que se mueven ahí, ¿no? Bien, ¿qué dice acá? Eurodólar y libra dólar. Bien, eurodólar y libra dólar son correlaciones positivas donde, mira, te voy a mostrar acá, seguramente lo sabes y si no te lo explico, ¿no? Mira, si vos vas acá al eurodólar, a ver acá, eurodólar, uy, ya me fui acá, a ver, euro franco suizo, bueno, lo puedo buscar por el buscador, ¿no? A ver ahí, eurodólar, acá está, eurodólar. Mirá, ¿lo ves? Estamos en velas diarias, ¿no? Podés poner velas horarias, lo que sea, la correlación va a ser más afín o menos, ¿no? Correlación positiva, ¿qué quiere decir? Mirá, si yo voy a velas, a gráfica de líneas,
y te pongo acá la libra dólar, vas a ver que es una imagen muy parecida. No te digo exacta, pero si va para arriba el euro dólar, suele ir para arriba la libra dólar, ¿no? Fíjate acá, GBP. Escucha. Parece Federico Moura, ¿eh? A ver si ahí tenemos. A ver acá, bueno, vamos a agarrar este, no sé. Ahí está, mira, fíjate esto. ¿No es parecido? Es casi igual. Bueno, entonces hay estrategias para operar en correlaciones positivas, ¿sí? O correlaciones negativas. ¿Cuál sería la correlación negativa? Por si querés hacer algo en contra, no poner un stop, ir a favor de la otra, vas a ir en contra de esta. O buscar esos huequitos donde las dos van iguales, las correlaciones negativas. Mirá, por ejemplo, el dólar franco suizo. Acá tenés, mira, USD, que es el dólar, como base, y franco suizo como cotización. Ahí lo tenés. Mirá, fíjate, el dibujo es un espejo, lo contrario, verá. Ahí está, verá. ¿Lo ves? ¿Ves? Cuando va para arriba, esta va para abajo, ¿no? Obviamente, dependiendo de la temporalidad, capaz que vas a H1 y la correlación no es tan negativa, o viceversa, ¿sí? O en M1 o en M5, depende. Ahí lo tenés, ¿ves? Y si a esto vos ahí, ¿no? Le tirás un poquito de buena onda y le pones, por ejemplo, ¿no? Ahí, un ojito, ahí, ¿no? Ahí, ¿ves? ¿Ves? Ahí, párate, a ver acá, mirá, ahí, le pones un ojito ahí y lo convertís en un bicho, ¿eh? Cuac, 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 ahí va un patito, ¿eh? Bien, bueno, basta de contar cuentos, ¿eh? Bien, a ver, estábamos en el índice, ¿no? Sí. Espejos de luz, reflejos en el sol. Vamos al índice del dólar. No quieres enredarte ¿Con qué? con rombos ¿Gigantes? gigantes. La esencia de tu piel me Índice del dólar. Bueno, acá estamos con el índice. Llegó. Estas son zonas de aceleración que suelo marcar, que son ángulos, ¿sí? Que sabe un poquito de ángulos. Vos sabés que se van inclinando. No va a llegar nunca a 90 grados, pero puede pasar. Una sola vela sí, pero cuando van en escala subiendo de forma agresiva, armónica o no armónica, van haciendo aceleraciones. Y estas son algunas aceleraciones que estamos viendo donde el precio puede romper esta zona, ¿no? Esta directriz que se le llama, para venir a visitar otras zonas, ¿sí? Mientras más inclinada está el ángulo hacia los 90 grados, si está así, salí corriendo, ¿sí? Porque o estás vos, chupaste algo, o el broker es un garca, pero mientras no pase los 90 grados o por ahí, ¿sí? Que vaya así, normal, vos sabés que mientras más se va subiendo la aceleración, más posibilidad tenés de hacer una venta, ¿sí? Eso, utilizarlo mucho eso, ¿sí? O un retroceso, ¿sí? O un cambio de tendencia en un futuro, pero al principio comienza como retroceso, ¿no? Después se convierte en un cambio de tendencia. Para que sea cambio de tendencia tiene que romper algunos bajos o algunos altos, según para qué lado esté la tendencia, ¿no? Escucha. quiero saber la frecuencia de tu voz. Sintonizarte. Quiero saber la frecuencia de tu amor. Sintonizarte. Sintonizar. Arde. Estoy viendo acá, a ver si, bueno, te iba a compartir la imagen de el 7.700.000 y pico de por ciento que subió una moneda. Es una locura, ¿no? Pero bueno. Bien, te imaginas, te haces el día, un día dices, bueno, le voy a poner 10 dolaritos y al otro día te despertás con 70 millones. Una animalada, ¿no? Obviamente que no te lo van, olvídate, ¿no? Fuiste ahí. Pero que te den aunque sea, no sé, el 100%, ¿no? El 100 no, mucho más te tienen que dar. Bien, gente, vamos a el índice. Estamos en un retroceso. Fíjense que hay altos a la izquierda después de una caidita que tuvo acá, ¿sí? Está tratando de hacer, ven, los bajos van hacia arriba, los altos van hacia abajo. Es una compresión donde el precio está llegando a un punto en común, si agarramos de arriba y de abajo las zonas, ¿sí? Así que bueno, ahí vamos, gente. Tenemos velas de una horita. Estamos viendo velas gráfica de líneas, ¿sí? Así que ahí vamos, ¿sí? Una sensación de que ya llegó al piso. Acá, si vamos a velas japonesas, tenemos zonas de soporte, ¿sí? Podemos ir ajustando acá un poquito lo que es la aceleración, ven, ahí podemos, inclusive puedo marcar un poquito más acá, a ver. Siempre tenés que ir ajustando, ¿no? Ahí, si suponete que lo tomás como fractal hasta que lo rompa, ¿no? Esta zonita que está acá, pero che,
Ahí, ¿ven? Ahí tenés un pequeño ángulo más que se formó. Ahí tenés. Así que por ahora está en una zona que, si haces una compra, está bárbaro, porque fíjate que cuando tocó subió, cuando tocó subió, cuando tocó subió. Ahora, si cae, otra comprita le podés hacer acá en el segundo canal, ¿sí? Porque puede venir hasta el canal este que viene del pasado, ¿sí? Pero si no, para no perdértelo, acá tenés una zona. Y si rompe este altito que está acá, ¿sí? Un altito que se ve ahí si lo ampliamos con la lupa, también. O esperar para operar a favor del dólar o en contra del dólar. Ven, acá está el altito, ¿ven? ¿Sí? Se puede quedar acá consolidando, irse hacia abajo, irse hacia arriba, pero puede mantenerse en este rango. Si rompe este alto, es muy probable que venga a visitar este vacío profundo que hay acá a la izquierda, que hay un gap impresionante y lo va a venir a buscar seguramente, y a la vez este vacío, este dip, esta caída profunda de una hora que cayó por una noticia fundamental seguramente, sí, fue ayer a las 11, ¿verdad? Bueno, obviamente la puede venir a recuperar, ¿no? En el día de hoy. Estamos dentro de la sesión de Nueva York, ya van 22 minutos y lo que queda de la sesión de Londres. Nos vamos a la gráfica, gente, a ver si encontramos algo para operar. Podemos tirar la ruleta, si alguno quiere sumarse para operar me avisa, pero me tienen que avisar ahora, o en un ratito, pero para operar, si quiere operar alguno, yo voy viendo y bueno, y como palomitas de maíz mientras. O me preparo unas palomitas de maíz, si querés venir a ver cómo las como, también no hay problema, Hola, ¿cómo le va Pepe Gatillo? Acá estamos pasito a pasito, dice buen día. Pepe Mira, buen día. Pepes, pasito a pasito no perdés. ¿Cómo va todo? ¿Cómo estás? Bien, espero que bien. ¿Cómo está la familia? Ahí, ¿estás trabajando o estás allá en ¿cómo es? ¿Estabas en Chile? ¿En qué zona estabas? En Valparaíso, ¿no? ¿O en Santiago? Santiago querido. You know I haven't got so many, but I got so far to go, Vamos a la gráfica, gente. Noticias fundamentales había, a ver, permiso primero. Había un par de noticias, 5 minutos estamos, me parece, a ver. Estamos a 5, vamos a ver si no ponemos el bot. A ver si llego. A ver si, ¿qué es esto? No, esto no. ¿Esto qué es? Esto tampoco. Acá. A ver, vamos. Si te gusta, dale like, Y si no te gusta, dale like igual. No cuesta nada. Y si podés, despertate al amigo y decirle que venga, no al amigo, a un amigo, una amiga, y decirle, che, sumate al vivo, que el amigo no hace publicidad, no hace nada, está solo ahí. Y bueno, si le querés dar una mano, estamos acá, ¿sí? Ahora sí. No, ¿qué es esto? A ver. Cuan. No veo el MT4, me desapareció, a ver, ¿sí? Un Pac-Man había. Me apareció un cartel de fondo, no sé si no era de los comentarios, no sé qué era, la verdad, ni idea. Bueno, estoy en casa, dice el amigo, así que bien, buenísimo, así que si querés nos subimos a conversar, a tirar unos tiros, dale, ahora vemos, bien ahí, si te animas. Well, the matchbox hold my clothes, yeah. You know I haven't got so many, but I got so far to go, yeah. Ain't that right?
Bien, a ver, vamos a ver un poquito cuánto queda para la fundación. Oh, tengo 7 minutos, 3 minutos, a ver. 2:30, qué raro. Ah, mira, ya lo tengo armado. Y a ver, distancia. Bueno, vamos a hacer que. Si lo toca, que lo toque. Le voy a poner un stop chiquitito y lo veo. Ahí lo dejo, ¿sí? A ver. Vamos a ver qué pasa. Capaz que lo toca, dispara, veremos. Cierre parcial. Training step, start. ¿Qué es esto? Bueno, ahí lo dejo, ¿sí? Vamos a ver qué pasa, ¿sí? Me estoy arriesgando. A ver cuánto hay de acá hasta acá. Bueno, vamos a ver qué pasa. Si lo toca y se devuelve, que toque el stop. Veremos. Ahí estamos, ¿eh? Eurodólar, M5, me voy a M1. Esa sensación, mil lenguas, atravesarnos como pétalos inquietos, atravesarnos como dos rayos intensos. Total, los dos somos así. Esta mañana te escribí. Hay que atravesarnos como pétalos inquietos, atravesarnos como dos rayos intensos. Estás adentro de mi corazón. Ahí estamos, ¿eh? Ya estás adentro de mi corazón. Estás adentro de mi corazón. Ya estás adentro de mi corazón. Los dos somos así. Esta mañana te escribí. Hay que atravesarnos como pétalos inquietos, atravesarnos como dos rayos intensos. Estás adentro de mi corazón. Ya estás adentro de mi corazón. Estás adentro de mi corazón. Ya estás adentro de mi corazón. De mi corazón. De mi corazón. Ahora sí, bien. No pasó nada. ¿Cómo le va, Pepe Gatillo? Ahí había puesto antes el Google Meet acá. Me parece que salíamos. Estaba mostrando la gráfica y me parece que estaba mostrándome a mí. Ahí estamos. Recién caigo, me parece. ¿Cómo andas? ¿Bien? A ver si tenés para hablar ahí. Alguien quiere unirse, dice ahí. A ver. Permitir, que cabeza de termo, ¿no? Ahí está, ahora sí. Ahora sí. ¿Cómo le va, amigo? ¿Bien? Ay, sí, Ah, todo bien. Vos bien. sabés ¿Cómo que. estamos? No, bien, estaba mostrando ahí, había puesto el bot de fundamentales, ¿viste? Y mientras lo estaba configurando, digo, bueno, a ver, mientras le mostraba a usted, me estaba mostrando a mí en el Google Meet, no me di cuenta ahí. Pero bueno, ahí está. ¿Cómo andás? ¿Bien vos? Sí, Ah, bien. bien. Y así que ayer te quedaste operando libra dólar, ¿no? Sí, me quedé adentro, pero Bien. Se te fue, se te fue. se me fue con la noticia y ahí no la agarré y ya, Y no la pasa. agarraste, ¿viste? Yo cerré antes por las dudas. Ni me acuerdo. No sé si cuando cerré todo el stop que tocó y todo, después disparó, ¿viste? Ahí, a Sí, los 2 minutos, me hubo parece. una noticia y salió, bueno, casi todo disparado. ¿Viste? Tremendo fue. Por suerte tenía todo cerradito. Igualmente puede salir a favor, ¿o no? Eso es Sí, lo bueno. sí, Pero uno tiene que pensar que puede salir en contra más que a favor, ¿no? Si sale a favor, bárbaro, pero si sale en contra, entonces mejor prevenir que curar, ¿no? sí, eso hay que aprenderlo siempre. Viste, yo lo digo siempre, siempre. No sé, yo veo que vos eso lo has agarrado, ¿viste? Como que lo has agarrado como Claro, un ejemplo, está bueno.
porque ya he quemado un par de así. Sí, viste Pero que una muchas veces te agarrada quedás ahí y te se va. quedás. Sí, sí, es verdad. Sí, Che, ¿querés que veamos algún, no sé, los quiero hacer participar a ustedes? ¿Querés que veamos algún sí, par? sí, yo quiero aprender, pues Pepe Mila, démosle nomás. Dale, 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 firme entonces. Bueno, vamos a ver, si ves alguna para chequear, avísame, ¿sí? Alguna moneda que esté fuerte o débil para chequear. Fundamentales ya no hay más, me parece, así que si querés, vos, no sé, si operás alguna y querés mostrar, mostrá, y si no, no hay problema, opero yo, ¿sí? Eso no hay problema, no te hagas problema. No, pues si Eh, yo busco nomás y la que veo fuerte, débil y nos vamos, ¿no? bueno, bueno, dale, dale, cómo Eh, no. Firme, como rulo de estatua. claro, si tú no me decís en cuál, tiramos la ruleta y le damos. Dale, dale. O podemos hacer así también, ¿eh? Más, o La no. idea, Más mi difícil, como idea, para que. mi, Sí. Tu mi- idea es aprender claro, o no, practicar. es aprender, pues, Claro, practicar. exacto. Qué mejor que esto en vivo, ¿sí? Sí. Sí, Podemos hacer así. ¿Querés que te tire la ruleta? dale, ¿Eh? tiramos, Te tiramos. tiro tres pares. Si ves que Ujú. se complica, podemos, cuanto mucho, buscamos alguno acá que convenga. Yo te tiro la ruleta, mirá. A ver, vamos a ver qué pasa, ¿eh? Ahí tocaba todos con un spread de 3 kilómetros. Ya la Ojalá. estaba mirando y el que va fuerte va el CAT con el Bueno, camaleón. Están tirando dale. durísimo. Sí, el CAD está fuerte. A ver si lo tengo acá. No sé si. Déjame ver, a ver. No sé si. Ah, para que me falta agregar acá alguna plantilla. Eh, a ver. Este ahí. El CAD. Sí, el CAD puede estar fuerte. El que está débil por ahora es el Shen. Puede ir en contra. Guarda, que es terrible, ¿viste? CAD Shen, Audu Shen. eh, después el. A ver si hay alguno acá. Vos operás en M1, ¿no? M1, M5, por ahí, ¿no? O M15. Le meto un M1 que estoy viendo si me cambio a operar en M15. Ah, está bien, para estar más tranquilo. Claro. Sí, 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 sí. Hace lo mismo lo que te voy diciendo o que vas viendo en M15. Vas a tardar más, pero de a poquito vas a ver que te acostumbras a la psicología, que sabés que tenés que dejar quizás un día, dos, y vas subiendo, recolectás, viste, como recolectás la fruta y después dejás ahí la semillita, cae, agarra otro pedazo. Viste lo mismo que hablábamos la otra vez, eso mismo, pero te tenés que acostumbrar, viste. Y Sí, no pues, a impacientarse, viste, que ayer, por ejemplo, sí, decime. estoy tratando de cambiar eso. Como No, por eso, tengo que meter ayer, por ejemplo, a M1, mí me quiero tocó poner stop. tiro a stop. Entonces dije, ya voy a tratar de ver el H4, H1 y le meto en Sí, M15. dale. No, si no lo que podemos hacer, mira, hay un Xinjiang que no te pasé, pero no te lo pasé a ese porque es complejo para explicar, ¿viste? Hay uno que es lo podés hacer en H1, por ejemplo, ¿no? O en H4, en M30, en diario. Tenés que tener paciencia nada más, porque vas a ver órdenes que están en negativo, pero en algún momento vuelve a tocarlas. Mientras vos agarrás el rango histórico, y después lo que podés ir haciendo es practicar eso. Lo que pasa es que tengo que agarrar el día que puedo y lo hacemos. Un día te explico más o menos para que tenga una idea. Y podés ir haciendo, no sé, en una cuenta demo si querés, o en una real con poquito, ir probando, ¿viste? Eh, es parecido a todos los Xinjiang, pero es más para intradía, lo que vos querés hacer. Ujú. A ver ahí, CAD. Aquí, Y después cuando vos ves que te cansaste de esperar, como yo ayer tenía que hacer algunas cositas y dije, bueno, chau, me pongo el stop y me voy. Como sabía que estaba en positivo, tenía $100 en positivo, ponele, ¿no? No me voy a quedar 5 horas para perder 50, prefiero perder 30, 20 o cerrar ahora, pongo un stop y listo, ¿me entendés? Que tampoco es perder, es tratar de sacar entre ganancia y pérdida el día, ¿no? El trabajo del día sería. sí, pues. Hay que buscarle la vuelta. Es complicado muchas veces porque siempre querés buscar más, ¿viste? Pero bueno, o no, ¿viste qué pasa? ¿No te pasa que Sí. ganaste y decís, bueno, ya está, te sentís contento, te pones el escarbadiente entre los dientes y le tiro otra más? Y después te vas llorando, ¿viste? Es Ajá, sí, me ha tremendo, por eso te pasado, digo. terrible. Es tremendo, sí. Pero eso pasa, ¿eh? Y nos pasa muy, muy seguido. Si querés, comparto tu gráfica, o como quieras vos, y Sí, si no, sigo yo acá ahí viendo, ¿eh? te veo, ¿no? ¿Te lo comparto? Sí, Dale, estoy a tratando de ver, compartir. Ahí está. estamos. Espérate un segundito que acá toqué. Ahí estamos. Ahí está. Esto no sé qué dice ahí. Ahí estamos. Ahí. Ahí está. No sé si la ves ahí.
Me parece que sí, ¿eh? Ahí se ve en gris, ¿no? Todo, sí, a ver si te comparto, ahí se tendría que ver, me parece. Porque ahí Ahí está, ahí te estoy viendo. cambié ahora la grande de fondo es de H4, Sí, las sí. otras son de H1 y las que van adentro son de 15. Ah, mirá. Entonces la cambié y dije, ya va a cambiar. Era 15 mejor. No, está bien, ¿eh? Bárbaro. ¿Ese qué pared es? Libra dólar. Libra dólar. Libra dólar. Sí, y el CAD decías que estaba fuerte, ¿no? El cat, che, pues, tú estaba viendo los cat, Qué pero lindo. son esos, los panqueques, sí, pues Sí, son también tremendos. con el, Ahí va, mira, CAD Gen, ya, ese estás en aquí está M15. bien. Ah, no, Sí, estoy M15. está bien. Sí, si vas o minimizas el zoom, ¿viste? Para verlo. Ahí estás en CAD Gen, ¿no? Ujú. Si vas para ver el pasado, ¿hay alguna estructura que esté por tocar? ¿Algún high, algún low? Si quieres lo cambio a Si vas, diario. ahí está, a ver. No, no hay nada, En ¿no? A no diario. ser En mucho. diario no, en diario ya pasó aquí, ya Ya todo. pasó la zona. Bueno, sí, está lindo. Habría que ver hasta dónde puede llegar si vas a semanal y eso, pero igual no, mira. Andás a ver si no está. Todo. Che, pero ¿qué es esto? Tremendo, ¿eh? Ah, no, ahí está. Ahí está, ahí tenés, mira. Bueno, no va a llegar ahí, pero llega a llegar ahí en un día, algo pasó en el planeta. Tendría que fijarte alguna mechita que esté lo más pegado al precio ahí para pasar como una zona psicológica, ¿viste? Pero bueno, igual está bien, estás viendo acá que va hacia arriba. Cuanto mucho puede apoyar en el pullback Semanal, después. Ese es semanal, sí, pero en ese es el, semanal ahí ya. claro, pero en el que pusiste de 15 iba lindo para arriba, me parece. Sí, ya como bien aquí va. Claro, podés dejarlo y eso te puedo asegurar que lo dejás un par de días y lo mirás con un poquito y vas a ver que puede tener sus retrocesos, pero va a ir subiendo. Ujú. Lo que metemos una ahí, pues, a ver qué pasa. Como una chiquitita. Dale, bien Dale, chiquito por ahí. las dudas. ¿Sabés Pero, lo que les recomiendo a los que están comenzando? No, no vos que ya estás hace mucho, pero que le metan chiquito y cuando cae, que le metan otro chiquito, ¿entendés? sí, Sí, sí. lo que me pasa a mí era que, no sé, pues, por ejemplo, yo, a ver, ¿dónde está el Libra dólar aquí? Vamos a mostrártelo. Aquí el Libra dólar estuvo bastante enredado, costó 2 días, pues. Ah, Y aquí bien. se ve la operación. Yo le había metido una compra y después aquí la había dejado y se metió otra vez. Y después se fue para abajo y dije, ya volvió. Viste que uno Yo la se cerré, pues, impacienta. con la noticia y ¡pum! Sí, 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 sí. Fue a No, intradía te va a ayudar muchísimo porque vas a tener que aguantar los movimientos, ¿viste? Inclusive hacer intradía, entre medio vas a tener alguna fundamental, vas a ver, pero tranquilo, porque vos sabés que después claro. va a ir para el lado ese que vos viste. Siempre mirá la estructura más grande y vos sabés que va en una dirección. Y vos sabés que va a tener retrocesos y tenés que esperar. Muchas Exacto. veces cuando no en este momento que hiciste la compra, no porque hayas hecho una compra, no importa el lotaje, tiene que ir para arriba. Seguramente por la ley de Murphy ahora, como viene subiendo, puede llegar a caer. Pero vos sabés que la Claro. estructura mayor va hacia arriba. Así Sí, que no sé si hoy, si mañana, ponele si haces ahora M15, pero en algún momento eso lo va a romper. A lo que obviamente ahí estás en el precio, pero seguramente va a venir a visitar la zona que tenés, el bajo que tenés abajo, ahí aquí, a la izquierda. esto, ¿no? No, el alto, perdón. A la izquierda. Este, Sí, ese este, altito, sí. ahí lo va a venir a visitar. Así Claro, que ahí ahí está, pues yo. podés. Sí, no sé si ahí ya cuando pase un día o en un rato lo va a venir a visitar para apoyarse y puede caer más, ponele. Pero supongamos que caiga un poco más, lo que sea, vos sabés que la temporalidad grande, esa es la que te tenés que basar vos. Va hacia arriba Ujú. y no llegó todavía donde quiere llegar. Y como va a llegar, podés dejarlo tranquilo. Lo que pasa que no sé cuánto aguantás con tu psicología cuando va en contra, ¿me entendés? Por eso está bueno poquito lotaje y cada ciertas zonas, por ejemplo, le vas tirando el mismo lotaje. O alguna martingala tenés que tener cuidado, pero sí el mismo lotaje porque es chiquito. En vez de haber puesto 0.1 ahí, lo dividí en 10 y tenés 10 tiros. Obviamente que cuando vas ganando ahora se va para arriba y vas a ganar 0.01, no 0.1, pero vas así sumando, ¿entendés? Sí, pues esa es la idea. Tranquilo, vas a ver que después te acostumbras. Te digo por experiencia. Y te va a pasar de que cuando vas, lo que me pasó ayer a mí está bueno para que vean. Yo ayer iba en ganancia, pero no porque yo operé bien, porque el bot me sacó positivo. Pero después cuando yo operé, se me fue en contra. Al principio arrancó lindo, esto y lo otro, que voy sacando, que esto y lo otro, pero en algún momento dije, bueno, ya está, me cansé y le puse el stop y que listo, ¿viste? Pero porque ya tenía cierta cantidad de dinero a favor, ¿entendés? Si no, lo que hago muchas veces es lo que hago siempre, que lo podés hacer vos también como ejemplo, seguís tranquilo, cada tanto vas viendo desde el celular o desde la compu y vas viendo, ¿no?
las zonas que va llegando, va sacando. Parece fácil decirlo, ¿viste? Después cuando estás haciéndolo, Parece muy se te fácil, complica. ¿Viste que muy parece fácil. fácil? Y te No, gusta la idea, es muy mucho mejor que fácil, otras. pero Pero cuando estás adentro, es bastante difícil es, cuando está ahí en la sí, operación. es acostumbrarte, porque después cuando vos cerraste todo, estuvo por todos los lugares que vos querías. Fíjate, vas a ver. Cuando pasa un día, te querés morir. Por eso te digo, es esperar. La paciencia paga. Es tremendo. Es así. Pero bueno. A ver, ¿qué tenemos? Ahí va. Déjala tranquila esa si querés. No, esa la dejamos ahí, no. Sí, si querés, cuanto mucho, podés poner por debajo del bajo una misma orden de 0.01. O si no, dejala ahí tranquila. No creo que caiga hasta el bajo este que está acá, ¿no? Donde tenés la media, la primera media del Aquí, semaforito. No, más abajo. ¿Cuántos pip hay desde el bajo ahí, desde por ahí? aquí donde está este enruano. Sí, es esa consolidación. Ujú. Desde ahí hasta ahí tenés unos. 40. Ah, 40 pip. Bueno, ¿ves? Te podés manejar en el rango del CalGen con 35 pip, por ejemplo. Cada 35 pip, metele un 0.01, ¿me entendés? Y aquí, viste, y aquí está el número Claro, y te lo RR. puedo asegurar que mañana estás en ganancias, te lo aseguro. Si cayó, recolectaste más. Es así. Pero bueno, podés armar una grillita de ponerle 0.01 cada 35 pip. Tenés que ver cuánto mueve los últimos, por ejemplo, la última semana, ¿no? En altos y bajos. Ponete el zigzag, por ejemplo, y con el zigzag podés sacar cuentas. Si te vas, por ejemplo, a H1, ves los zigzag, ¿no? El zigzag lo tenés ahí en insertar, ¿viste? Y si lo pones, te lo recomiendo que ponele 10 en vez de 12, por experiencia. No sé si lo. Ah, ahí lo estás. Ponele color naranja, haceme caso, para verlo, naranjita como lo pongo yo, y que esté una línea intermedia. No, no importa si te tapa la. Es para que veas la estadística. Es tremenda la estadística, cómo se da. Ahí apareció un. Un montón de indicadores. Sí. ¿Lo encontraste o no? Sí, aquí está. Ah, no, si no, Acá. no lo pongas, ahí está, ¿ves? Entonces, si vos vas a otras temporadas o en esta misma, achicás un poquito, sacá lo más grande que ha recorrido así en zigzag, ¿no? En tendencias. Ahora. Ahora, por ejemplo, y sabés que va a retroceder. Bueno, porque no, pero ponele 10 para que te agarre el alto anterior, ¿entendés? Porque si no, cerrás esa compra, pues, se te quemaba la cuenta en vivo. No, que justo viste estaba en vivo, te pasa eso, ¿eh? No te hagas problema, ¿eh? Vos ¿tenés vela? Ya aprendí una. Bueno, prendela, pasá por los cuartos, por las piezas, por todos lados. Ah, Para que te llamo al angelito, ¿querés? O al que pregunta. Para que le pregunto. Disculpa, le voy a preguntar al amigo que sabe todos, ¿eh? A ver cómo puede ser. ¿Cómo es? ¿Cómo le pusimos un nombre? Ustedes le pusieron un nombre, me parece. El ay, ¿cómo se llama? Sabelotón. El Pepe. Pepe A ver, Sabiondo, ¿no? ¿cómo era? Pepe era. Pero que no me acuerdo. A ver acá. Déjame ver a ver si tengo acá el. ¿Dónde estaba el amigo? Acá me parece, a ver. Pepe, ¿estás ahí, Pepe? El que se la sabe toda, ¿eh? Le voy a ver que me diga un análisis de cómo te puede ir con esa compra, ¿querés? A ver, déjame ver los favoritos acá del amigo. Aucho. Ahí estamos. No, haceme caso, cada 35 pip metele la misma comprita. Porque cuando te toque la segunda compra, ya tenés tabla en la mitad. Pero si sigue cayendo, cuando sigue cayendo, vas en pérdida con la primera, porque recién arranca la segunda. Y vos sabés que va a subir. Y al subir empezás a recolectar todo. Sí, 35 justo por aquí. Ah, Por aquí bueno. donde está Sí, este. la podés dejar ahí y después la sacás, ¿entendés? Por la duda, por si llega a caer y te toca y después subió con una mechita. ¿Viste el Pepe rechazo ese que suelen hacer? No creo en este par, pero. A ver acá si tengo. Ahí, mirá. A ver, le voy a preguntar acá al amigo cómo le puede ir. Ahí está. No, por aquí vamos al mercadito. Sí, o dejarlo marcadito, como sea. A ver, Pepe. Porque la de fondo es de 4 y estas chiquititas son de 1. ¿Sí? Por aquí. Vamos a dejar. Así cuando metes como es un profit y le tiramos un. A la mitad le ponemos otra vez 0. Ahí. A la mitad del cuadradito. Ah, bien, sí, déjala ahí. Un buy limit, está bien, es espectacular. Déjala ahí, haceme caso.
no va a pasar nada. Es como que te sentís tranqui, ¿entendés? Por si ves que cae, inclusive en el caso que caiga, puede ir hasta inclusive en ventas, pero se te puede complicar, ¿entendés? Déjalo así, tranquilo. Ese es el CAD-Gen, ¿no? Sí, Este es H1. el Joya. CatGen, Ah, bien. exacto. Sí, lo que podés hacer, ahí lo pusiste sobre el soporte. Hacé lo que quieras vos, ¿eh? Yo te recomiendo siempre que te apoyes en cuántos pip hay ahí. Viste que lo primero que va a tocar va a ser el alto, pero está muy cerca. Eso, No lo pongas ahí para no armarte tantas órdenes. Pero si seguís bajando en la consolidación, en lo primero es ahí, el piso. este. Pero déjalo bajo, que está bien igual, ¿eh? Son 35, dijiste, no saqué la cuenta. Más o Ahí menos. tení 39. Ah, bueno, sí, dale, déjalo ahí. 39. Por las dudas. Igualmente no creo que llegue ahí, pero si llega, que llegue, no pasa nada. Le puede ir a dar un beso a las medias móviles, que vaya. Claro, es que, mira, esta de aquí a aquí es la vela de 4 que tiene 14, 15. Ajá. Y está justo esta de uno y esta que está aquí de uno. Entonces dije, lo pongo en la mitad, ¿no? 14, 14, 5, 6, por ahí. Bien. Claro, y Jue- si viene aquí y se queda aquí como enrangado, le pongo aquí la compra, pues cerca. Claro, exacto. Sí. O la arrastrás para arriba el buy limit, o sacá el buy Exacto. limit y espera a ver cómo va hacia arriba y le pone un buy stop, ¿entendés? Cuando Ujú. está. Yo hago eso, muchas veces me ayudo con la psicología. ¿Cómo me ayudo? Fíjate que observar algún video hay que pongo muchas veces en vivo cuando estoy solo, es otra cosa, ¿viste? Cuando estoy solo estoy más tranquilo, pero muchas veces te haces trampa vos mismo también. Pero cuando estás solo, lo bueno que tiene, si estás tranquilo, podés pensar mucho más, porque no tenés que pasar música, esto, lo otro, es más tranquilo, ¿me entendés? Ahora, cuando estoy en vivo, fíjate que muchas veces pongo un buy stop y después golpe lo corro y lo pongo más arriba y más abajo. No es que estoy indeciso, es que estoy tratando de agarrar el mejor momento, como todavía no lo abrió. Un buy limit lo convierto en buy stop o un buy stop en buy limit. Muchas veces buy limit no me gusta utilizarlo, pero hay veces que digo lo tengo que usar porque si no, no sé, viste, vas viendo, ¿entendés? La oportunidad. Y muchas veces ojalá se da y otras veces no se da y cuando no se da tenés que empezar a ver cómo le buscas la vuelta para salir en profit y si no para salir en tabla o perder lo mínimo posible y si te ayudás con algunas de las técnicas que tenés que ir practicándolas, eso es lo complejo, ¿viste? Que muchas veces no sabés cómo practicarlas, ¿me entendés? Sí. Porque no tenés tiempo, porque trabajás, porque decís, bueno, sí, la entendí, viste que muchas veces vos lo veis y es fácil, pero... Y decís, bueno, sí, sí, es así. Y al otro día lo haces sin haberlo practicado, entonces te sale, pero se te va en contra y no sabes cómo seguir, ¿entendés? No, Sí, lo sé. sí, por Lo eso, sé. haceme caso vos, si podés, cuando pueda, no sé qué tiempo libre tenés, pero en algún tiempo que tengas un tiempito, primero la familia, pero después, si podés, siempre tratá de hacer un poquito de, no sé vos cómo haces backtesting. Antes ocupaba el programa, ¿dónde está? No lo tengo aquí. Yo te pasé alguno, ¿o no? Me Uno parece. que se llama Soft, creo. Ah, sí, lo tengo ese, sí, tengo todos. Sí, ese ocupaba para hacer. Es aburrido, obviamente, pero no te queda otra. Inclusive, a donde encontrás un par que hace los mismos movimientos en alguna sesión determinada, está bárbaro. Pero te tenés que acostumbrar, porque después hay veces que va cambiando. Muchas veces, sino que yo, por ejemplo, para no tener problemas, operar en la sesión de Londres, pero es aburrida. Y entonces, si no, pero quiero, viste que uno quiere la ganancia rápida. Entonces, bueno, me voy a la sesión de Nueva Ujú. York. Y de golpe te encontrás que, ¿para qué la sesión de Nueva York? Mirá, la fundamental se fue. Y porque hay que aprender a todas esas cosas, ¿entendés? Cómo hacer para cerrar. Yo para mí, lo que les digo siempre, ¿no? A todos los chicos, no hago publicidad ni nada, pero siempre están los videos para ver y estoy todos los días en vivo. Pero para mí el secreto, para mí, obviamente para otro puede ser alguna estrategia o algún robot. Pero el secreto es la gestión de riesgo y la psicología, nada más. Nada más, acompañado de, bueno, obviamente, de una estrategia, ¿no? Pero eso es, saber aguantar cuando tenés que aguantar y saber cerrar o animarte a cerrar cuando tenés que cerrar. En pérdida, en ganancia o como sea. Si la estrategia o el reglamento te lo dice, lo tenés que hacer. Sí, Ay, yo ¿esto qué eso es, estoy che? ahora. Ese es el Eh, australiano dólar. Mira qué lindo. ¿En qué estás? ¿En M15 ahí? No, ese era Ah, SH4. No, el H4. peso que va para allá, para Claro, el allá. problema es que si uno se pone a pensar que va a caer porque tiene que caer, la compra no la haces nunca en ese, pero sigue subiendo Ujú. siempre, ¿entendés? Entonces tenés que Ahí, ir a ver qué haces ahí. ahí está en una hora. Ajá, ¿cuánto hay hasta lo azul, más o menos? Hasta el promedio ahí está lo... Hasta ahí tenéis 10 pips. 10 pip. Bueno, a ver cómo está el Ya AUD. subió.
Y ya 54 en el día. Está en 15. Está fuerte el australiano. Está fuerte, ¿no? A ver, no, Sí, no lo estoy está viendo. fuerte. Sí, está fuerte, es verdad. El australiano está fuerte, el dólar está débil en este momento. Ajá. A ver cómo está el dólar. A ver el dólar. Haceme caso, en el caso que se te ponga en contra la operación que arrancaste con una comprita, eh, otro tip que te doy si te sirve en vivo, Suponete que ahora estamos en vivo y yo me meto en una operación. Y vos, me voy a meter también y te metiste, ponele, ¿no? Supongamos que vamos en positivo. Y vas, un ejemplo, te doy un ejemplo, ¿no? Todo, vamos a redondear el número redondo. Y vas a $10, un ejemplo. O $1, o 100, ¿no? Ganando. Y la otra todavía no se dio y estás en duda. Y va a menos $2, pero va ganando 10. Cerrá la otra y te quitas el problema, ¿me entendés? Ah, no, sí, sí. Siempre, porque estás en ganancia con una. Hacé lo que hice yo ayer, por ejemplo. A lo que voy, si yo ayer me quedaba, seguramente el movimiento brusco de la fundamental, después que se fue en contra, y no hubiera cerrado alguna orden que estaba arriba, bueno, hay que verlo el video, seguramente en algún momento sacaba en positivo, pero decidí en ese momento mover una fichita de ajedrez que era poner, digo, bueno, acá me dejo que me hagan jaque mate, me da un ejemplo, pero sé que en sí es una batalla, no la guerra. Tampoco estamos en una guerra, ¿no? Pero te quiero decir, en el día terminé ganando, ¿me entendés? Porque estuvo por encima la cabeza, decir, bueno, hice mal la operación o la hice bien, cierro o no cierro. Me podría haber quedado y seguramente les mostraba ahora, mirá, viste, hice $20 más, me convenía hacer $20 más para estar hasta las 6 de la tarde, ¿me entendés? O estar en pérdida y salir en tabla cuando podría haber salido ahí con $1 más, $1 menos, ¿me entendés? Es el riesgo-beneficio del tiempo, vos siempre pensás en el tiempo. ¿Te conviene con el tiempo seguir operando para ganar $10 más, 5? Capaz que te conviene. Uno es avaricioso y quiere más, ¿viste? Pero por querer más, haceme caso, acostumbrate a... Es re difícil esto, porque la mayoría quiere más y quiere más. Yo también. Yo ahora, por ejemplo, estoy a lo que voy. Hay etapas que te agarra con que necesitas más y más y más porque te va bien, pero estás... Ojo, te va bien porque venís así, no porque vas a meter más operaciones. No sé si me entendés. A mí me va bien como voy, por ejemplo, ahora, ¿no? Un ejemplo, tranquilo. Ahora, en una etapa era tipo binarias, ¿entendés? Era hacer el triple por día, una locura, duplicar el capital, lo quemaba, no me interesaba porque lo que quemé era de ganancia y le metía de vuelta y depositaba de vuelta. Digo yo, ¿para qué esa locura? Que está buenísima también, en el sentido, si sacás fruto y eso lo tenés ahora desparramado en criptomoneda, lo que sea, pero a la larga te termina quemando todo, ¿entendés? Terminás perdiendo a la larga, no sé cómo explicarte. No, sí se entiende. Es tremendo. Por ejemplo, yo cuando empecé a hacer lo que... ¿Vos hacías binaria? No, a tratar de hacer lo que hacías tú aquí con Sí. la... Con con el los... pinchar, Ah, sí. Sí, lo sí, sí. dejáis, trataba de darle vuelta, pero no, ahora llegué a un momento en que digo ya, si llegué al 2 y medio, lo cierro y chao, porque se me complica más No, después, exacto, exacto. lo cierro y... No, y otra cosa que uno no, que uno no ve, yo lo veo porque voy armando robot y voy probando, pero vos cambiás una sola cosita y ya te cambia el juego. Por ejemplo, yo voy ganando todos los días, tranquilo, hago esto, no me importa si es poquito, si es mucho en esta cuenta o lo que sea, no me interesa, lo privado es privado, lo público lo muestro, no me interesa, pero te quiero decir, yo voy ganando, ponele, ¿no? Por día, voy perdiendo, voy haciendo tabla, pero voy tranquilo todos los días, así 2 años todos los días en vivo, ¿no? Ponele. Si yo un día me paso de la raya y digo, y me pasa como me pasaba en su momento, ¿no? En el siglo XIX, ¿no? De meter muchas operaciones o de meter lotajes más grandes, que está bárbaro porque en un ratito lo haces el triple de lo que haces en 2 días, capaz. Está bárbaro porque lo hago si quiero. Pero me pasa de que me convierto en la persona que no quiero ser, no sé si me entendés. Y ya tengo que cambiar esto que viene tranquilo con mi cabeza. Si yo vengo bien así, ¿por qué tengo que cambiar? Para otro será distinto y otro tendrá que tener un aprendizaje nuevo, ¿me entendés? Ir cambiando. Yo no puedo decir hacerlo así, porque quizás a ellos les resulta lo contrario, positivo, ¿me entendés? Sí, cierto, es cosa de tiempo, Claro, es ya, muy, y lo que muy, uno muy se va adecuando subjetivo. a lo que uno se va sintiendo cómodo en realidad, po. Claro, por ejemplo, los Xinjiang, por más que yo tenga 10, 8, 7, hay dos que son medios complicados. ¿Por qué? Porque los voy modificando siempre y son complicados realmente, pero te salvan muchas veces. Lo que pasa es que vos decís,
Prefiero salvar la operación estando una semana, a mí que no me gusta el intradía, menos el swing, una semana con operaciones en contra, otras positivas, otras ganando, otras perdiendo, para haber cerrado en ese momento cuando iba a $10 en negativo, que sé que al otro día lo recuperé o lo perdí, pero a la larga termino en positivo. ¿Me entendés? Prefiero estar una semana con 20 órdenes o 5 en positivo, en negativo, que está bárbaro también, ¿no? Yo te digo lo que me pasa a mí, para después haber ganado, no sé, lo mismo o haber perdido un poquito, ¿me Tuviste un entendés? par de horas. Claro, claro, exacto, exacto. Yo Eh, prefiero estar tranquilo, no sé, acá me gusta mucho lo que es ver series, películas, ¿viste? Y prefiero eso en vez de Estar estar... tranquilo psicológicamente. claro, ¿no te pasó nunca que estás viendo una película o algo y te acordás que Estáis- quemaste la sí, cuenta o que tenés una orden abierta? te calentáis una semana tratando. Por eso te decía, pues, yo ahora llego al 2, 2 y medio, mucho y lo cierro. Porque me Listo, dice, me seguía calentando y yo al final me complicaba en dármelo vuelto. Así, claro, ya, ¿para qué? Lo cierro, ¿no? Chao. exacto. Está bien, está bien. Sí, es complejo explicar, por eso te digo que es complejo lo subjetivo. Uno da la idea y operas todos los días, lo que sea, pero no podés explicar la forma, porque yo veo cosas que no la ven otros, pero no porque soy mejor, porque las veo como las entendí yo, ¿entendés? Y uno la trata de explicar y capaz que lo complica más al otro. Y el otro, no, yo me sigo quedando con el Smart Money, ponele, ¿no? Y dale, si yo también lo Sí, utilizo, ¿me entendés? Vos que hemos hablado por privado, sí. yo utilizo el dinero inteligente, el dinero burro, el dinero analfabeto, el dinero, el imbalance. Yo utilizo todas las herramientas que tengo que utilizar para poder hacer una operación. Si se da, se da. Y si no se da, comienzo con mi forma de recuperar las operaciones, ¿me entendés? Eso nada más. Ahora, explicar cómo uno las recupera es lo complejo porque las fui inventando yo a mi manera. Obviamente voy viendo cosas y voy tratando de ir viendo qué hago. Otros le ponen el stop y chao, ¿entendés? Que está bárbaro, como hice yo ayer, chao. Sí, otros hacen el 20-1 y bárbaro, ¿viste? El riesgo-beneficio 20-1. Salí corriendo, yo te diría, pero bueno, igual. ¿Me entendés? Esa es la idea, ¿sí? Acá tenemos una persona común, ¿sí? Común que está todos los días en vivo. No cobro nada y lo hago donde tampoco, viste, que se te abuse, ¿me entendés? Pero sí estoy todos los días en vivo, pasándola bien con buena música. Y los que ya están hace un par de meses o un par de añitos, los trato de ayudar en lo que pueda, ¿me entendés? Obviamente me gustaría que a vos te vaya bien, obviamente, porque venía hace un par de meses, ya tenés como 400 añitos, y no estaría mal hacer algún Ujú. día algún Zoom para explicarte lo del intradía. Es medio complejo, ¿viste? Pero si querés algún día te lo explico porque lo podés agregar. Yo te lo explico de la forma que yo lo entiendo, de como yo lo inventé o lo armé, como yo lo entiendo, ¿entendés? Y vos después vas a ver que cuando estás solo en la cancha metido, vas a actuar seguramente de la forma que yo te digo y no te va a convencer capaz y le vas a agregar otras cosas y lo vas a moldar a vos y capaz que no te resulta, ¿me entendés? Pero por lo menos tenés otra idea. Sí, que es lo que bueno, lo que estábamos hablando, cambiarme más intradía que scalping. Scalping es durísimo, scalping. Sí, sí, te digo, yo era turbo, yo hacía, mirá, Sí, yo sí, vi todos los videos sí, todos. viste lo que era ataque, pero infarto al corazón. Mira, en sí me gustaba a mí eso, por más que me gustaba mucho. No quiero volver a esa etapa porque el corazón era, viste, lo tengo con agujeritos al corazón. Pero, no, te juro, pero estaba bueno porque, bueno, un día hacías lo que nosotros, todos nosotros estamos un año capaz. Sí, Entonces por quiero esa decir, wea. vos lo ves, porque es verdad. Lo choto que tiene, la palabra, perdón la palabra, lo choto que tiene binaria son dos cosas. Primero, que es más difícil, no es casino, ¿eh? Es más difícil que Forex, te lo aseguro porque estuve en los dos, estoy en los dos. Ahora dejé binarias. Pero ¿por qué es más difícil? Porque tenés tiempo de expiración, que no lo tenés acá. Acá el tiempo de expiración que tenés en Forex, que expiración quiere decir que termina la operación, en Forex Ujú. termina cuando te toca el TP o el stop loss o cerraste vos la operación. Ajá. Bueno, allá, por más que no tenés stop en binaria, en binaria tenés, vos ves este análisis, por ejemplo, ahora y decís, bueno, mira, hay estructura, hay un order block o lo que sea, bueno, si llega a esa zona, en 5 minutos hago una compra, o en un minuto, o en 2 segundos, o en 30 minutos, o en una hora, como vos quieras. Pero al momento que haces la compra o la venta, el precio tiene que estar por encima o por debajo de la operación que vos hiciste para ganar el 90 o el 80% de lo que vos pusiste a operar. ¿Me entendés? Si vos pusiste $100,
te pagan $95, 90 o 80. Ahora, si perdés los $100, que es el segundo punto que tiene feo. Pero es así, ¿me entendés? Entonces vos no vas a poner $100, podés poner $1 y si lo perdés, pero si ganás 90 centavos, $1, a veces te pagan el 100%. O 70 centavos, según el horario, la sesión y el broker. Y después lo difícil que tiene, para mí, que es lo que dije basta, me cansé, porque me tomaban de cabeza de termo, era que me parecía muy injusto que cuando ganás poquito podés retirar, pero cuando ganás mucho te empiezan a meter peros, y si sos de un país como el nuestro, no el tuyo, el mío, y es la época que está el bloqueo y todas esas cosas, fuiste, no podés ir contra nada. ¿A quién le va a decir de acá? Y ellos hacen lo que quieren porque no están regulados encima. Entonces fuiste, ¿entendés? Ah, no, si no Es estamos regulados. terrible. No digo cuáles son los brokers, pero si ves los videos míos, fíjate que están ahí. Pero está bueno. Hay muchas técnicas de binaria que están buenas para utilizarla acá. Por eso yo miro vela a vela, ¿viste? Voy viendo la velita, todo. Y me encanta. Hay veces que se la pongo redondita y hay veces que le erro como un animal, ¿viste? Y Sí, es, pasa. es así, es terrible, pero uno no se la sabe, pero vas agarrando las mañas, ¿viste? No sé cómo explicarte. Me acostumbro, sé que como antes he perdido lo mismo, lo vuelvo a perder, pero sé que después con el tiempo lo recupera. Para mí es tiempo, y ser inteligente, saber cerrar las operaciones, estar ahí, ¿no? Ahí me pregunta el amigo, ¿qué medias recomiendan? No, mirá, yo Ah, medias no, esa Cancan estoy media. usando. Sí, un media No, pero esta la Tres pongo más que cuartos. nada para ver la dirección, pero era cuando estaba acá en M1, porque uno se Sí, mete y se pierde claro. Ah, sí, y le da exacto, la para noción poder del ir viendo. tiempo. Claro, Exacto. pero estas son, yo tengo esta de 55, 89 y 144. Está bien. Exacto, sí, si no le podés poner alguna con número de Fibonacci. Es lo mismo, tenés que ver. Yo lo que hago, por ejemplo, si pongo las medias móviles, veo cuando los pongo en un minuto o en cinco, veo los impulsos y retrocesos y trato de poner la más chiquita que quede tocando el piso del soporte, porque se repitió. Entonces le voy buscando la vuelta, ¿me entendés? Por ejemplo, vos ahí tenés la verde, la tenés alejada. Yo la quiero que esté tocando la viborita para ver la distancia que hay entre el piso y el alto que generó, que hay un espacio ahí. Ya. Y después ese espacio, cuando vos ves el pasado, va a haber espacios que son de 20 pip, de 30, de 50, ¿entendés lo que te digo? Y vas viendo que si hay todos de 30 y se retrocede, se viene un retroceso si va a 28, poner, ¿entendés? Ah, No sé vale. si me entendés lo que te digo. Sí, Lo expliqué medio rápido. el retroceso a la... Claro, yo viste que utilizo los retrocesos con algunas estrategias que he compartido. Y fíjate que las medias, mira, si vos ponés ahí tenés M. Es que este es un minuto. Ah, M1. Bueno, por ejemplo, ahí tenés M1. M1, ¿no? Podés poner M5 si querés, o M15. Vos que te gusta operar M15, mira, poné M15. Fíjate la media, la que tenés ahí, la Esta es de verde, que 55. sería el semáforo. Está bastante bien, ¿ves esa? Porque, ¿qué las tenés todas? El método simple, ponderado, Esta como exponencial. estaban en M1 creo que es exponencial. O, Exponencial. o simple, porque de fábrica son simples, ¿viste? No, exponencial las Ah, tengo. bien, dale, déjalo exponencial. Sí, ahí estaría bastante bien. Si vos vas para el pasado, podés ver, inclusive lo podés achicar un poquito o ampliar, eh, bajar un poquito si querés. Pero está bien ahí. Lo que sí veo es que están muy pegadas las tres. No sé si la roja será. ¿De cuánto es la roja? De 144. Ah, bien, el número de Fibonacci, está bárbaro, Sí, porque sí. son, la amarilla es 89 Ah, sí, y la exacto. otra es, y la verde es 55. Ah, 55, bien, sí. Sí, a la verde le podés poner 21 o 34. Vas a ver que te va a cambiar. Claro. Pero bueno, déjala así. Y después ahí lo que te digo es la diferencia. ¿Ves vos que hace altos y bajos? Los impulsos y retrocesos. La distancia que hay de la media más rápida, ¿no? La verde, con Mm, el bajo o el alto, a favor o en contra de la tendencia. Si vos ves ahí y marcás, sí, pero anda más en línea vertical, ¿entendés? Que esté más vertical. Ahí, derechito, no para la izquierda, ¿me entendés? Anda abajo. eh, eh, sí, ponele ahí más o menos. ¿Cuántos pip hizo? ahí tenía 35. Bueno, 35. Si vos vas para 2 o 3 días atrás y máximo hace 35 para dar el retroceso, Ok, ahí ya empezás a buscar compras, ¿entendés? parecido, pero igual. Y si se va para abajo, sabés que puede dar 10, 20 pip más. Y Sí, lo mismo bueno, para arriba. claro, aquí por ejemplo, aquí ya tendría que empezar a buscar. Ah, no, ya 25 ya.
Ahí te pregunta Ezequiel, ¿dónde se consiguen esas plantillas? Ahí las he compartido yo en el grupo, si la querés, a la plantilla de la fuerza de la monedita y eso, se las he compartido a varios chicos que están y otros que no están, otros que formaron grupos y canales, se hicieron famosos y Sí, la viven, aprendieron. y viven y aprendieron y viven de eso. Y de esa, por ejemplo, la he compartido a varios, ya hace un par de años, Ezequiel, si la querés te la paso. Y bueno, seguramente la vas a ver en También otros esa también, grupos, sí. como Esa los buena. creadores de unos garcas, tremendo. Y bueno, esa es la idea, compartir y sacar provecho a ustedes mismos, no se dejen meter la mano en el bolsillo y pasarla bien, ¿sí? Esa, la viborita la tengo en todos los videos de otro grupo que estaba con otro amigo de hace ya un par de años en vivo, todos los días, con la fuerza de la moneda, con esa. La dejé porque el movimiento de las medias no me convence mucho, pero igualmente la tengo ahí si la querés, se la he compartido a casi todos los que han estado hace 3 o 4 años conmigo. Se la he compartido. Si Esa. la, sí, si la quieres, se quiere, pasásela vos o se la paso yo. Es lo mismo. Ah, no, yo esta la saqué del ¿cómo se llama? De Esta internet. del White Tiger. Ah, también, sí, sí, ese es un Eh, programador. Decirle, Ezequiel, ese es un programador que tiene varios indicadores interesantes también, sí, es verdad. Es verdad, sí. Sí, 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 sí. Después de esa tenés la otra que yo te pasé también, que subí un video cómo usarla, que es una... esa, no, esa no, es parecida, me no, parece. le tengo la. Es que en este broker era la otra, ¿dónde está? Ah, bien. La fuerza que tenía la fuerza de la moneda. ¿Dónde está? No, no, Ah, bien, ese no. Ahí no. veía que estás quemando la cuenta. Viste que se te escapa mucho. Uy, dice el amigo. Disculpa, Acá, dice. acá. Ahí está, esa, sí. Esa. Esta que está aquí. Sí, esa está buena porque ahí tenés, por un lado estás viendo la fuerza del par y por el otro lado estás viendo la divisa sola. Obviamente que dentro hay medias móviles, ¿sí? Bueno, No, preguntale a Pepe Gatillo o fíjate en el grupo, busca, en el grupo está esa está buena para esta es que la la fuerza de la uses. moneda, esta que está Sí, aquí. esa está buena. Ya, vea. Agarrás por ejemplo, ahí, si achicás, mira, agarras el AUD contra el dólar. Estás con el más fuerte y el más débil. Obvio que sabés que el más fuerte se la va a dar contra la pared en algún momento, porque va con todo. Si le queda una distancia, podés ir a favor de ese fuerte o esperar a que encontrar un order block y ir en contra. ¿Me entendés? Lo que, sí, lo que sí, en este broker, Sí. esta indicador yo no lo ocupo porque si tú ves aquí el australiano dólar lo tengo en -100, pues, pero Australiano, menos 100 sí, lo tenés a ese. sí tengo un problema acá, no, no, No no, te no me tira lo bien. registra, no me lo tira bien. Entonces lo Ajá. estoy viendo en otro lado. Voy a chequear. Bueno, Pero esa misma indicador, porque aquí, como te decía, tiene el punto pro y algunos no me los lee. bueno, habría que ver. Después veo si tengo otro. Tengo, mirá, de fuerza de la moneda debo tener 2 Pero, millones de pero plantillas. ocupo este Fuerza de la Moneda que lo Sí. tengo en otro broker donde tiene Fíjate que yo les indicadores. compartí en el grupo de Telegram otros que son con el MACD, con el RSI, con el estocástico, que es una suma de todos que te tira mucho mejor que ese. Fíjate que lo tienen ahí. Es unos cuadraditos de color que hay. Ah, lo tengo, pero no lo sube. Ah, ¿Tiene no lo uno sabía. que Yo lo saca? tuve que configurar, ¿viste? Pero Uno que tiene los cuadraditos en sí, hora, en sí, día exacto, y exacto. Entonces, colores, ¿no? exacto. Y eso lo que te sirve, para mí es lo mejor, te sirve para ir viendo las tendencias de las temporalidades. Si en la hora está fuerte y en los 30 minutos está fuerte y en M5 está débil, puede ser que en M5 venga a apoyarse en las grandes para hacer una compra, ¿entendés? Un ejemplo, o una venta. O que vaya a romper, como digo yo, de contagiarse de COVID y caen todas, ¿viste? Las otras temporalidades. Pero bueno, Sí, ah, entre medio. sí, y Pero, tengo un video hace de 3 o 4 años donde estaban varios chicos que me preguntaban cómo se usaba, esa viborita que está ahí. Yo tengo un video armado en YouTube, obviamente no hago publicidad ni nada, pero si lo ves ahí explico cómo se usa y todo, pero ya hace 3 años atrás, no sé. ¿esta Si lo, víbora? esa víbora, sí, esa víbora que la traje al Ah, es mercado. que también anda, es que se hizo uno famoso aquí, Ah, puede un ser. italiano ¿En serio? que... ¿De dónde lo Sí. sacó? De mí, seguro. Andás a ver. No, Bueno, no, decirle que lo sacó de mí al maestro. Sí, son terribles, pero bueno. es que supuestamente ocupaba esta víbora. No sé si ahora ha ocupado solo esta víbora. Ajá. Y Que bueno. está en la World Champion Cup, Ah, mira que vos el salió tipo. como segundo después del ¿El tipo? argentino, claro. Ah, mira, Y comunicame con supuestamente él que voy a hablar. Le voy a decir esta era algunas una cositas. estrategia que ocupaba, pero lo que se entendía de eso es que él, no sé, aquí tenía el australiano y él
Está y el bien. chef Pero en sí no era como sirve esto, vegetariano. ¿eh? Ellos tienen, pues, seguirlo chequeando al tipo, son rentables por un tiempo, vos seguirlo chequeando con el tiempo y vas a ver que desaparecen con el tiempo o venden humo seguramente con muchas cosas a la gente. Obviamente, ¿no? Wow, bárbaros, está bárbaro, ¿no? Saliste, ¿no? Primero, segundo, tercero, cuarto, pero seguramente lo sacó de acá o alguien se lo pasó porque es No, pero yo imposible. creo que Por era ahí. una de las estrategias que ocupaba el hombre. Ah, una de las tantas. Está bien, sí, está bien, Sí, puede yo ser, creo. puede ser, puede ser. Si lo ves que usa un MACD y usa esto, estuvo acá No, visitándonos seguramente, no. copiándose. Bien, no pasa nada igual, mientras no garquen a la gente, ¿no? Esa es la idea. Che, bueno, vamos con lo nuestro, dejarlos que vivan Vamos. tranquilos, que duerman tranquilos, que tienen una sola vida, los amigos. Bien, igual si lo ves, mandale saludos y decirle que me escriba por privado. Si lo ves, o si lo ve alguno, ¿sí? Decirle, che, ¿lo conocés a Pepe Mila? Vos haceme caso. Si lo ves, No, escribile. ese tipo. A ver que así hablamos un poquito. Yo soy un tano también. Che, bueno, a ver, Audólar. Audólar está ahí el amigo. Audólar va bien. Te voy diciendo las fuerzas de las monedas, si querés. Para Dale. ir viendo alguna otra. Esa dejala tranqui, ¿eh? La que analizaste, la que viste la fuerza, temporales No, mayores. el Katjen que está ahí, el que Bien. le pusimos la operación está ahí. Ah, bueno, 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 bueno. Mira, ¿querés que te comparta mi pantalla? Vamos Vamos, a la mía dale. y si veo opero algo y si no vemos... y tengo el bot del telaraña, me quemó la cuenta, ya lo veo. Para ver, déjame ver una cosa, a ver. ¿Cómo hago para compartir acá? Ahí me parece. Estamos. Bien, acá estoy con la fuerza de la moneda, una de las tantas que voy compartiendo a la gente amiga y querida, que día a día van aprendiendo muchas cositas, que les sirve, que les va bien, que progresan y que bueno, hacen su dinerito. Acá tenemos otras fuerzas, acá tenemos otras fuerzas y así podemos estar. Si querés, mañana te armo 50 plantillas, pero es al cohete, gente, tenés que saber operar, ¿sí? Esto es para vender humo nada más, ¿sí? Porque no es que porque tenés esto te va a ir bien. Al revés, se te complica tu gestión muchas veces, ¿sí? Se los digo de corazón y es la realidad. Podés chequear para ver cuál está fuerte, cuál está débil, pero hasta ahí nomás, ¿sí? Como una guía, una ayuda, una herramienta, nada más. Pero bueno, entonces, ¿qué vemos acá? Tenemos el que te sirve, obviamente, porque vos acá estás viendo, Claro. yo hace 4 años, 5 que vengo con esto explicando cómo se usa, ¿no? No este, sobre todo el que vos me mostraste, la Viborita, que era la que usaba siempre Ahí antes yo. está. Si vos ves, buscás Studio Trading y ahí me vas a encontrar con un amigo todos los días yo explicando la Viborita, operando en vivo con 2 o 3 que se sumaban en vivo ahí también, que habrán agarrado la Viborita y espero que la hayan disfrutado y no hayan garcado a nadie, ¿no? Pero bueno, tenemos acá franco suizo y NZD, el dólar, la libra, el CAD, el euro. Tenemos varias, ¿no? Como fuertes y como débiles en distintas temporalidades. Acá tenés, mira, este cuadradito también lo tenés compartido. Y este que está acá también. No les va a servir de nada, pero si lo quieren tener es para ir viendo, viste, las temporalidades, cuál está fuerte, cuál está débil. Y después, si la psicología te jode mucho, me hablas por privado y vemos cómo armamos algún bot. ¿Ves? Por ejemplo, acá, en este caso, acá yo tengo este que es el telaraña que lo vengo probando. Y si me va dando resultado, está bárbaro, lo sigo probando, pero quiero seguir probando otros bots que voy probando, ¿ven? Este va, mira, mira lo que es esto, ¿lo ves acá? No, no sé si lo alcanzan a ver. Mira el quilombo de telarañas que tengo, ¿lo ves? No sé si me escuchás, capaz que no. Sí, sí, sí. No sé si alcanzás a ver acá el lío. Mira, te pongo gráfica de líneas. ¿Vos ves acá, no? Veo. No, no las ves. La cantidad de órdenes que tengo abiertas. Bueno, Sí. todo esto es porque mientras nosotros hablamos estuvo haciendo órdenes de compra, de venta. Uno se va asustando porque No, ahí no pero lo va veo. cerrando, ¿me entendés? Y si vengo acá, en este armé otro robot donde me dice que en este momento, mira, fíjate esto, a ver si vos me entendés, yo lo explicaba ayer. En este momento, mientras nosotros nos pusimos a hablar y vos te pusiste a hacer una operación y nosotros charlamos, yo abrí unas operaciones que el bot, ¿no? El bot de la araña que armé. Pero también armé este otro robot que le puse Trading Planeta Pepe, cerrando ganancias o pérdidas, ¿no? Entonces, yo puse operaciones abiertas, no sé, ¿cuántas tengo abiertas? ¿Cuánto va acá? ¿Alcanzás a leer lo que dice ahí? Menos, Abierta menos 12. -11, -12. Bueno, eso es lo que voy perdiendo en este momento. Ahora, si vamos al historial del oro, el historial, pero no de la historia, de hoy, de ahora, del robot, de este, ¿no? De este y de este, de las Ujú. compras y de las ventas, ¿cuánto voy haciendo? Que las cerré Lo ya, que tenéis son mías, cerrado ya. 105. 105. Pero ¿qué pasa? Como voy 13 perdiendo, ¿cuánto me quedaría si cierro ahora las 13 perdiendo?
El que está abajo, ¿no? El que está abajo, 91. ¿Entendés? Yo ahora digo, che, ¿vos sabés qué? Apago el robot, lo apago. Obviamente que yo lo puedo configurar para cerrar en 100, ¿no? Pero yo estoy viendo, me gusta a mí de forma manual. Entonces yo ahora digo, bueno, ¿sabés qué? Me quedo con $90. Mirá lo que hago. Fíjate esto, ¿eh? Mirá, cierro. Fíjate esto, cierro. Bueno, pará, apago el robot. Ahora, che, Eso es lo per- que- perdía todo. Pará que uy, se fundía en vivo, pará. Cierro, mirá, estoy cerrando en pérdida. Y uno, como yo no lo tomo como dinero esto, ¿vos me entendés lo que te digo? Yo no estoy tomando como dinero los 14 que voy perdiendo, ¿me entendés? Yo voy No, tomando yo como, también. como numerito, porque yo sé que tengo, mirá, cierro, Tenía en el cierro. bolsillo ya, Estoy cerrando algo, fíjate esto, fíjate cuánto cierro. Ahora cayó todo para abajo en un rato, pero es la avaricia, porque si cayó no me interesa. Yo ya, ¿me entendés? No, ¿me entendés lo que voy? Mirá, yo cerré acá, ponele. Fíjate, ¿cómo me quedó todo? ahí ¿Ves que no tenía hay más movimiento? ¿Qué me quedó? 91, dice, ¿no? No, 86 dice. Ah, ahora 86. Sí, 86. Me falta quitar los dígitos ahí para que sean 2 después de la coma 2, pero No, sí, está bien. 86-31. Ponele, Ujú. 86-32. Eso es lo que me quedó hoy mientras charlaba con vos. Ponele, que está bárbaro, ¿o no? Está Pero genial. ¿me entendés lo que te digo? Ese era el bot que yo te lo voy a pasar después para que lo pruebe. Animate. Ya, pero Pero ponelo, no, ponelo en demo y probalo y practicalo. Hacé lo mismo que voy haciendo yo en vivo con este robot. ya. Yo en la próxima semana voy a probar otros que voy armando, ¿viste? Porque no me caso con ningún robot y a mí me gusta operar de forma manual. Pero te quiero decir, ¿ves? Que acá no tengo más órdenes. ¿Ves? Y acá tampoco, que las cerré todas. Estas dos pares, que es el dólar, el oro, es esto que está acá con este bot, ¿sí? Entonces yo ahora, ¿qué pasa si yo ahora te digo, bueno, ahora voy a hacer una operación? ¿Cómo hago la operación ahora que voy a hacer de forma manual? Re tranquilo. Sí, o sea, tenía un. Voy con un drawdown en positivo de $90. Claro. Entonces, si pierdo, ¿cuánto puedo perder? No voy a perder los 90. Digo, si yo hoy me hago No, no. 50, me hice el doble. Entonces digo, bueno, voy a operar por $40. Pierdo 40 o gano 40 o gano 50 o gano 100. Pero hasta 40 aguanto con una grilla que puedo ir armando, por ejemplo. O con un Shinjan, ¿me entendés? Eso es lo que hice ayer. Yo ayer, como iba con 100, llegué a 70, cerré el robot, que lo cerré en vivo, y seguí con las operaciones manuales. Me cansé y dije, bueno, le pongo el stop, pero porque no me interesaba. No lo tomes como dinero porque se te hace miércoles la cabeza. Tómalo como un trabajo que tenés que ordenar las medias. Y ponerlas allá en el estante y después abajo y después la subí. Eso es lo importante. Parece fácil, ¿eh? Parece tan fácil. ¿Sabés los cursos que te puedo vender si quiero? ¿Me entendés? Yo te podría hacer un vendehumo terrible, pero yo soy así, ¿entendés? Soy así. A ver, así que por eso te digo, después, mira, vamos a hacer así. Vamos a hacer así. Yo quiero que vos le comentes a los chicos cómo te va con el bot que te voy a pasar. Te voy a pasar estos dos bots del telaraña. Acordate que está Rengo, ¿eh? Le falta, caminan, por eso te digo que imagínate que lo cierro de forma manual, porque yo les quiero hacer otras cositas, ¿viste? Pero no soy programador, pero de a poquito le voy metiendo duro, ¿no? No solamente a ese bot, sino todo, fíjate los videos que he subido con otros bots, pero son de intradía, los puedes dejar. Obviamente que si ahora tuviera que utilizar el bot, la bestia que estaba buenísimo, lo tengo que volver a configurar, porque, ¿me entendés? Porque siempre se va actualizando el mercado. No es que vos, ese bot que te paso, toma, ponelo y ya está, listo, mañana tenés plata, no, al revés. Tenés que Sí, ponerte a hacer tiene que backtesting. Porque te hacerlo. puedo asegurar que a vos te van a dar distinto a mí, por más que tenga el mismo nombre y hasta los mismos parámetros. Muchas veces estás con otro broker o otro spread, ¿entendés? Ujú. Pero haceme caso, Y eso es lo que te venden, pum. todo, Un exacto. robot ahí para hacerte Sí, millonario. sí, 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 no, 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 acá nada Para de ganarte venderte vas a ver. nada. Lo único que si querés venir a verme, te puedo invitar un día a un asado, ¿no? Un asado, viste, acá a comer carne y eso. Vení temprano vos, tipo 8 de la mañana, me ayudás a cortar el pasto. Y después si querés, mientras comemos un asadito, vos no, vos te sentás a Ah, verme como lo como. Pues no, yo pues soy me un invitas rey, a un ¿viste? asado, yo te llevo la cerveza, pues, está Sí, vos me bien. llevas la cerveza, ves cómo la abro, cómo la tomo y te doy las botellas si querés porque tenés que devolverla para canjearla por otra, ¿viste? Pero no, no, basta de chiste. No, algún día voy a hacer algo con los que están siempre, ojalá se pueda. Lo que yo no quiero es perder plata yo poniendo, ¿me entendés? Pero sí, la idea es, porque no cobro nada, ¿me entendés? Pero sí es la idea invitarlos algún día a los que puedan, ojalá puedan venir en algún helicóptero privado. No, eso no, pero a pasar un buen momento, ¿no? En algún lugar. Estaría bueno eso.
Estaría buenísimo. Estaría buenísimo, ¿eh? Lo vas a lograr, ¿eh? Acordate lo que te digo. Es esfuerzo y no venzas nunca las ganas que tenés de salir adelante porque en esta vida, por algo estás en esta vida y estás con esto que estás viendo, mientras otros están en otras cosas. Vos por suerte ya estás dentro de este mundo que está bárbaro si lo sabés manejar. Psicológicamente es complicado, pero está bueno. Poder se puede. ¿Sabés por qué dicen que el 70-80% no es rentable? Porque todos abandonan. ¿Me entendés? Entonces el que abandonó terminó quemando la cuenta y abandona, y abandona. Pero si vos seguís en el tiempo, estás ahí. Obviamente, ¿no? Podés estar no siendo rentable, pero en algún momento. Esto es como un RSI, un estocástico, no sé cómo explicarte. Nosotros, imagínate que somos un oscilador en la cabeza del ser humano, ¿no? Subjetiva. Entonces vos vas a estar sobrecomprado y yo también, o sobrevendido, ¿me entendés? Entonces tenés que tratar de no estar ni sobrecomprado ni sobrevendido, ni exagerado cuando ganás de querer ganar más, ni querer ganar, ni cuando perdés deprimirte y estar todo el día amargado y tratar de recuperar lo que perdiste, y cuando ganás querer ganar el 3 veces más porque estás siempre en los límites, ¿entendés? De la cabeza. Tenés que estar en el medio. Es tan fácil y es tan difícil hacerlo porque es así. Sí. Pero ahí está el secreto. ¿Querés ser rentable? Eso tenés que hacer. Eso. Después verás qué bot viene, qué estrategia agarrá. Eso nada más. Empezá a hacer lo contrario de cómo venís. Si vos venís de una forma, hacé lo contrario. Por ejemplo, yo, ¿sabés cómo arranqué a hacer contrario? Después te paso la bot. Patmila. No, claro, Patmila. Yo camino para Cuando no atrás. compra, le meto 20. No, si yo ahora te pongo la camarita, yo no estoy mirando la cámara, estoy mirando al revés. Yo camino para atrás, ¿entendés? Yo, por ejemplo, a vos te recomiendo ahora cuando te levantes, si vas para adelante, pero andás caminando para atrás, ¿entendés? Al revés. Todo lo contrario tenés que hacer. No, hablando en serio, tendrías que ir cambiando, ir viendo eso, porque si seguís con lo mismo, podés llegar a ser rentable, pero seguramente vas a cometer los mismos errores, a no sé que los puedas cambiar. Por eso está bueno cuando me gusta explicarle a alguno, viste, que no sabe nada. Entonces vos lo adiestrás a tu manera, ¿me entendés? Ajá. Y el que sabe tiene sus mañas y es difícil de hacerle cambiar las Lo más ideas. difícil es desaprender lo aprendido. Claro, y después está el que sabe, que no te lo agradece, que se hacen famosos y te venden las cosas que aprendieron acá, ¿entendés? Pero vas a encontrarte con todo el mundo así, ¿entendés? Son gente así, es todo. El mundo este es así, te llevas sorpresas y gratitudes muchas veces, no sé cómo explicarte. Es así. Por eso no te dejes meter el dedo donde vos sabés y siempre andá para adelante. Siempre firme y convencido de lo que estás haciendo, ¿eh? Siempre. Dice, Mila, ¿te puedo escribir para pedir esos bots? ¿Cuál bot? ¿El telaraña? Y tenés que saber usarlo, ¿eh? Son complicaditos estos. Parecen fáciles, pero tenés que terminar cerrándolos de forma manual. Lo que yo hago es... el loco cobraba, un garca era, ¿viste? No, lo que yo hago es, por eso los opero acá en vivo para que vean, ¿eh? Los voy cerrando de forma manual porque si lo dejas todo el día está bárbaro, pero te pueden hacer percha una cuenta, la pueden hacer pomada. Lo que te recomiendo a vos, ¿cómo se llama? Pepe Gatillo, si querés, sé que les tenés un poquito de miedo, pero te van a ayudar, vas a ver. Probalos un día, con poquito, muy poquito lotaje, y no los pongas en real por las dudas, y fíjate cómo podés ir manejándolos. Haceme caso. Estos, no los que te venden que son cualquier cosa. Esto lo hice yo, así que los conozco. Por ejemplo, el anterior me quemó una cuenta. Nada, salían corriendo, no. Son bots que te pueden servir para dar una mano y la psicología no la tienen ellos. Entonces está bueno eso. Son empleados en negro que tenés que no tienen psicología. Solamente hacen lo que vos les ponés. Por eso, como hacen lo que vos les ponés y vos tenés tu psicología, vos sabrás cuándo tenés que darle el visto final, ¿no? Hasta mañana nos vemos, como recién hice yo. Yo podría haber seguido y seguramente ahora veo, mira, si voy al oro, a ver cómo va el oro. Mira, bueno, sigo subiendo, hubiera sido peor el drawdown. Capaz que en vez de 100 voy 50 ganando. Pero también me va abriendo otras órdenes, ¿me entendés? Entonces vos en algún momento, esto es lo que yo te digo que hagas vos de forma manual, en algún momento vos vas a estar en positivo con el que va en contra o positivo que te metiste de forma manual. Y ahí tenés que ver qué haces, aguantás, seguís, sacás, te volvés a meter de vuelta, ¿me entendés? Eso es lo más difícil. Y viendo los bots cómo trabajan, te terminás convirtiendo en un bot muchas veces. Y ahí eso empezás a ser rentable. Y no el 50-1, el 20-1 que te venden los amigos de... Vos cuando encuentres una técnica nueva... Fíjate que se hace furor en todas las redes y ya están todos los mismas caras vendiéndola, dando cursos VIP privados, los escuchás
Fíjate si te animás a pagar, no los pague, pero los pagás y se copian a raja tabla de otros que hacen lo mismo y dicen No lo hago nada mismo. ya. No, tenés que tener cuidado, no gasten en ustedes en esa gente, porque esa gente vive de ustedes y muestran las ganancias con lo que pierden y pierden y pierden. Vos imaginate que vos me pagás a mí y me pagan, no sé, y me pagan 500 o 1000 personas o 2000 o 20.000 personas cursos y link de referido. ¿Cuánto hago por mes? Miles de dólares, ¿o no? Y bueno, sería como esto que pasó recién. Yo recién cerré en positivo con el bot. ¿Qué me pasa si ahora hago una compra, una venta? No me afecta tanto psicológicamente, ¿me entendés? Porque voy ganando con el bot que ya lo cerré. Lo mismo pasa con esta gente. Cuando hacen compra o venta, no les afecta porque la plata no es de ellos. Es la plata que obtienen mes a mes, día a día, de la gente que los sigue, porque la gente quiere ser como ellos, porque le venden esa mentira. Que se la muestran con estadística, con número, con FX Books y con toda esa mentira que la hacen. Vos tenés que decirle, operame en vivo una semana, te quiero ver operar en vivo todos los días. A ver si operan, ¿no? Que hablen, que cuenten, que salió algo nuevo, que, ¿sí? Ay, qué lindo, no. Háganme caso, gente, ¿sí? La gente no se da cuenta y lamentablemente los que decimos la verdad, ¿no? No tenemos, ¿cómo te puedo explicar? No tenemos gente, ¿me entendés? Que está bárbaro, joya, ¿será que a la gente le gusta seguir a los que muestran mucha plata y mucha mentira, ¿me entendés? No se dan cuenta. Una lástima. Por eso me supongo seguramente que el que te conoce y se hace famoso o conocido nunca te va a dar una mano, ¿me entendés? ¿Cómo te va a dar una mano si se convirtió en esa misma porquería, ¿me entendés? Sí, Ustedes tienen que avivarse de eso. Pero bueno, ya vamos a hablar algún día bien de eso. Lo importante de esto, yo psicológicamente te puedo ayudar por lo que me ha pasado a mí, pero no quiere decir que te tenga que pasar lo mismo. Fíjate que los Xinjiang que te estuve compartiendo a vos y no a otros, porque vos ya estás hace un par de años o un añito y pico y te voy compartiendo algunos, no quiere decir que eso te va a salvar, sino te doy la idea de que vos podés operar de otras formas. ¿Me entendés? No que tenés que hacer eso. Me pasó con uno que le compartí eso y yo te puedo asegurar que al haber operado con uno de los Xinjiang, capaz que quemó la cuenta. Un ejemplo, estoy exagerando. Y yo, no me sirve, no sigo más. Y sigo comprando cursos de Smart Money, un ejemplo. No es así. Utilizá lo que sepas de Smart Money, de imbalances, de Wyckoff, de, no sé, de los fractales, de Fibonacci, para hacer las mejores operaciones posibles, ¿me entendés? ujú, Ahora, cuando se va distinto, empezás a buscarle la vuelta con lo que yo voy exacto. enseñando. ¿Me entendés? Ahora, que yo te diga dónde está el Smart Money, no sé, ese punto de validación o ese punto de liquidez o esa piscina para ir allá y que las mechazos y que lo que sea o el imbalance para hacer una compra-venta, yo lo voy a ver distinto a vos seguramente, pero la mayoría sabe dónde está por los cursos o cositas que va viendo, ¿no? Pero después, vos te pensás que las ballenas son estúpidas de poner, te hacen picar el pescadito y vos te pensás que no sabe que el 100% está vendiendo esas mentiras de esas zonas, ¿me entendés lo que te digo? Y la gente los Sí, sigue. ¿Vos te pensás no, que las ballenas son tan tontas que le afecta a ellas que cuando llega no, allá arriba todos metan venta y cuando va cayendo dicen, bueno, al final vamos a favor de la ballena? No, la ballena ya sabe todo eso. hay ¿Me unos entendés lo que te videos digo? de Yo no unos que puedo creer. trabajaban en las grandes Sí, instituciones y no decían nada de eso, hablaban de que sabían dónde, sí, o sea, suponían dónde la gente ponía el stop loss, sí, sí. trabajaban con eso. Sí, mirá vos. Yo tengo acá un par de. Ahí dice el amigo. Qué grande esas clases magistrales. Sí, gracias, amigo. Lamentablemente esto no llega. Agarren este video y compártanlo con otros. ¿Sí? Ustedes háganme el aguante en eso, gente. Yo no hago publicidad. Péguenlo en otros links. Miren, digan, miren qué linda clase esta. Si les gustó, ¿no? Porque en sí terminamos en positivo. Por si no llego a operar, el bot me terminó en positivo, amigo, ¿no? Terminé en positivo, bien. Algún tip que dimos, alguna cosita, y de pasada se avivan de muchas cosas. Y después algún día podemos hablar de mucha gente que estuvo acá, que no nos ayudó, no tienen por qué ayudarnos, ¿no? Pero sacaron toda la información de acá, nos exprimieron bien exprimidos, como quien dice, y utilizaron eso para vender porquerías. No voy a dar los nombres por ahora, pero son gente mala, ¿sí? Que nunca ayudaron, ¿sí? Hombres y mujeres, sobre todo mujeres, donde se basan en esas mentiras de no saben operar. Te van a mostrar que estuvieron en el primer puesto de Italia con Francia con el Planeta Pepe. Hacelos operar en vivo, háganme caso, o que operen en vivo, no que muestren números, ¿sí? Y vas a ver que no tienen idea, que sobrelotean, que ponen lote gigante, que queman varias cuentas y no te las muestran.
Es así. Te muestran la que, obviamente también están las que van auditando, ¿no? Obviamente, ¿sí? Pero son plagas, créanme lo que les digo. Y nunca te dan una mano, nunca, nunca, ¿sí? Por eso algunos cararrotas vuelven a aparecer cada tanto, porque si no lo puedes creer, ¿viste? En vez de decirte perdón, en vez de decirte disculpá, sí, me saqué de vos la información y las tengo con... Pero bueno, todo en algún momento se paga. El karma, como le está volviendo a los políticos acá en Argentina, el karma vuelve, háganme caso. Todo lo mal que hiciste se devuelve, ¿sí? Por eso tenés tiempo, si querés ayudar, acá estoy para que me ayuden, lo que sea. Compartan estos cursos, perdón, estos live, que son gratis de onda. Y bueno, y yo como ya operé hoy temprano y ahora el bot lo cerré, si no lo hubiera cerrado, capaz que hacía alguna operación. A ver qué hora es. Tengo 30 minutos. ¿Podemos hacer alguna operación? O podemos ver. A ver acá si tengo. No hay ninguna fundamental ahora, ¿no? A ver acá donde Te digo tenemos. al tiro. Ustedes tienen que ser la fuerza, hijos, decía Chelo. Tenía. El loco era, viste, era el papá pitufo. Hijos míos, ustedes tienen que tener la fuerza de ayudarme en eso. Tienen que compartirlo con otros pepes que se vayan sumando. Y cuando ven que alguno te dice, che, soy rentable, me está yendo bien, bueno, dale. ¿Y gracias a quién? ¿A vos solo? Entienda, hay gente que es muy. Sí, créanme, son tremendos. Les gusta la vidriera y van a hacer lo posible obviamente, para poder tener relaciones con otras personas grandes, ¿no? Quieren estar allá arriba y después se la van a dar contra la pared. Todos se la dan contra la pared. Acuérdense lo que les digo. Por eso nosotros vamos tranquilos, pero no está mal que ustedes me den una mano compartiéndolo con otros usuarios que se sumen y que se conviertan en pepes. Y obviamente tenemos que tener música, ¿no? Ahora no tengo música en este momento, pero esa es la idea, gente. ¿Qué es esto? Mira, el Calgen está cayendo. Cayen. ¿Vos estabas en el Calgen o no? Sí, de No, compra. déjalo, Cayen. Déjalo. No, si lo bajamos hasta acá abajo. Sí, Hasta vos déjalo, confía en mí. Después hacé lo que quiera, obviamente, pero vos déjalo, pero tranquilo, porque esto así te vas acostumbrando a lo que es en intradía. Tenés que acostumbrarte a los movimientos muchas veces que van en negativo y bueno, y es así. Si te gusta estar con órdenes abiertas y te acostumbras, te puede ir mucho mejor, seguramente con el tiempo. Pero también tenés que pasar en la etapa esa de que estás viendo una película y no puedes estar con el corazón viendo, cierro, voy a ver el teléfono, ¿me entendés? Eso es lo que el intradía tenés que claro. bancártela, ¿eh? Pero cuando te Sí, acostumbras, ya está. Haceme caso, tranqui. Inclusive claro, ya tenés una orden allá abajo para darle otra comprita en el caso de que llegue a tocar o si la tocó. No sé cuánto van acá, a ver. Unos. 8 pi van. 8 9 me parece. sí, sí, lleva Bueno, tranqui, tranqui, 9, sí, tranqui, lleva 9 9. 9 tenés, mira, para que llegue allá abajo, tranqui, vos. Y después tenés que empezar a sacar cuentas con la gestión de riesgo que vas teniendo, que va a ser distinta la tuya a la mía, y la mía es distinta a la gestión de riesgo de esta cuenta con otra cuenta que tengo, ¿me entendés? Cada cuenta es una gestión y la estrategia, pero vos en tu caso, la gestión que estés utilizando, que no me interesa, no tenés por qué comentar tu gestión, pero te quiero decir, la gestión que estés utilizando, fíjate que si a los 40 pip no te afecta psicológicamente, que vaya cayendo porque te va a abrir otra orden y puede seguir cayendo otros 40 pip más, históricamente más de 100 pip no va a ser cayendo y cayendo ese par seguramente, en algún momento va a tener que retroceder. Entonces vos mirá el pasado, la historia de diario, de semanal, y vas a ver que entre los extremos alto y bajo, esa distancia que hay, ¿sí? Para intradía, para scalping o lo que sea, tuvo 200 pip máximo. Bueno, si vos vas 100, en algún momento se va a dar vuelta o puedes llegar hasta abajo, le metés más compra. Si a vos ese lotaje no te afecta, ¿no? Porque vos decís, bueno, no, voy perdiendo un ejemplo, $5, 10, 100, no sé, lo que vos te parezca que no te afecta, está bárbaro porque vas a hacer en algún momento, si 2 días estuvo hacia la baja, otros 2 días va a estar hacia la alza, o en rango y hacia la alza. Y si vos lo cerraste, cuando lo tenés que cerrar, seguramente va a estar con alguna de arriba en negativo y con algún par de abajo en positivo. Ese promedio va a hacer que vos cierres tranquilo, ¿me entendés? Pero tenés que aguantar. Primero, cométela. Si la operación sale en el momento, porque agarraste, no sé, un imbalance, wow, qué buen curso te viste por internet o te lo pagaste. ¿Me entendés? Ahora, si no, estamos nosotros y yo todos los días para ir enseñando técnicas que tengo en la cabeza y que los voy armando en distintos robots que voy armando, ¿sí? Si querés mañana, mira, ¿querés que tiremos la ruleta para ver cuál podemos poner en la semana? ¿Algunos de los robots que voy armando? De los que ¿Sí? tengo armado. Mira, voy a ir a... ¿Sí? a ver, déjame ver acá si tengo.
Tengo varios robots, pero... uy, se quedó... ¿qué es esto? A ver. Ahí estamos. Se nos fue la música acá, Ezequiel me dice el amigo, un gran trabajador, gran programador, perdón, analista, ¿no? No sé, viste, esto es como, estás en la B o en la A, ¿no? En el fútbol, no, es analista, ¿eh? Ojo, ¿eh? Acordate, Mila, agua que no has de beber, déjala correr. Sí, señor. Sí, me lo han dicho varias veces. Me he puesto triste, ¿eh? Hay gente que la crees muchísimo, que no lo puedes creer, que han hecho cosas que vos decís, wow, me han pegado en el corazón. Hay gente que vos conocéis y la crees. Es como si Pepe Gatillo de acá a un año armó un grupo, se hizo conocido. Bárbaro, yo recontento. Pero de golpe te enterás que hace lo mismo que vos o agarra muchas cosas de vos y los demás lo conocen por esas cosas, esas herramientas. Y vos le decís, y Pepe Gatillo le dice, no, las creé yo. No, no dice, las saqué de Pepe Mila, vayan a visitarlo, un buen tipo que está todos los días en vivo. Eso es lo que, un puñal, ¿me entendés? Pero no pasa nada. Chicos, sí pasa, obviamente, te duele, ¿no? ¿Cómo no va a pasar nada? No, estoy recontento. En la calentura lo pasás con un tractor por encima, ¿entendés? No pasa nada. Obvio. Sí. Pero bueno, no, ya está. Todo se paga igualmente. Algún día tendremos alguna charla, digo yo, ¿no? Che, porque todavía uno sigue queriendo a las personas, uno es un ser humano. Che, te hago una explicación, ¿no? Estaría bueno. Che, te hago una consultita. Si quieren, compartan esto en otro grupo para que vean, y capaz que alguno lo ve y dice, me está hablando de mí, o de que sea, bueno, acá estamos. No hay problema, compartan ustedes. Aviven a la gente. Che, a ver, ¿qué puede pasar acá? Acá está la ruleta. La ruleta mágica, la ruleta mágica, la ruleta mágica. Y el amigo Ezequiel es programador, es analista. Y muy próximamente, acuérdense lo que le digo, si puede, va a dejar el Smart Money, va a dejar todas esas vendehumadas que hay. Y se va a armar unos bots tremendo. Acuérdense lo que les digo. Yo lo dejo que él siga solito porque está viendo esas cositas. Pero acuérdense lo que les digo. Obviamente, el Smart Money y todas esas momentos que están de moda, ahora hay otra técnica nueva ahí, no la quiero decir porque capaz que después la venden, ¿viste? Pero hay otra técnica nueva interesante, ¿viste? Que se está utilizando mucho, como el Smart Money, que está por encima de las órdenes, obviamente, que ponen todos, ¿no? Pero bueno, igual no quiero ir al tema ese, sino que quiero ir a la ruleta y no la estoy encontrando acá, a ver si tenemos... Hoy no operamos, pero estuvo lindo igual, ¿no? ¿Superamos? ¿Cómo que no operamos? Sí, sí, sí. Yo no metí un dedo. Yo sí, tenés razón. Cerré órdenes. Yo cerré orden en negativo. Ajá. Cerré orden en negativo yo. De reorden en negativo, pero salí positivo. Sí, sí, salió positivo. Sí, sí, pero yo no metí Ajá. una. Si querés, puedo meter un tirito ahora. A ver, vamos, una rapidez. ¿Querés que hagamos una? Ay, Como, ahora me voy. Si llego a tiempo para ver. Déjame compartir acá primero. Acá, a ver si puedo compartirles acá. No sé si tengo la ruleta. Acá, a ver, vamos a ver si puedo. Un segundito, ¿eh? Ahí está. No me están viendo ustedes, ¿no? No. Sí, ¿Vos qué ves ahí de fondo? ¿Tu mapa o el mío? el tuyo. Ah, uy, el mío era. Ujú. No, estoy re despistado. Parate un segundo. A ver, déjame ver acá. Estoy viendo el mío. A ver. Sí, tenés razón. Es el mío. Voy a compartirles. Acá un segundito. A ver acá. Ahí. Si puedo. Ahí. Estamos. Si me voy a la ruleta. Estamos en la ruleta, pero acá está Pepe Mila, ¿sí? El creador del planeta Pepe. Acá estamos con todos los Pepe, súmense. Chicos, tengan 40 años, 50 años, 20 años. Yo les digo, chicos, el chico está en el cerebro, en la cabeza, ¿sí? Háganme caso, súmense en el planeta, pásenla bien. Y bueno, esa es la idea, ¿sí? Y el brillo nace solo, gente, ¿sí? El brillo sale, te podés copiar, podés hacer todo lo que quieras, pero la autenticidad, gente, no se compra, ¿sí? Bien, a ver, vamos a tirar acá. Déjenme ver acá. Ayudo a otro Pepe. A ver acá en sorteos. Acá tenía algo de sorteo. Miren, acá tiramos alguno. A ver cuál podemos poner mañana. Estos son todos bots que fui armando yo, gente. Puede salir Pepe el elefante. A ver. Pepe Capitán América. Pepe Capitán América lineal. Mira, ese, ¿por qué le puse lineal? Ese es un indicador que cree, gente. Esperen. A ver, alguno que sea un bot. Hay uno que le puse Pepe el lindo. A ver, ahí va, ¿eh? Pepe en B. Pepe en B, eso no sé qué es. Ah, sí, no, una técnica. Che, no sale ningún bot. Acá tengo más creados, ¿eh? Acá tiré algunos que dieran lo que yo sorteaba. O alguna cosita que podíamos hacer. Pero a ver acá. Pepe banda extrema. Ese es otro indicador que yo creé. El burro adelante siempre, ¿no?
A ver. Che, acá no tengo bots, me parece, a ver. Pepe en vez de vuelta, estaba todo armado, ¿viste? Pero, bueno, tiene una más, si no, mañana busco alguno o les digo, mira, estoy haciendo uno, o se los digo ahora, estoy creando cuatro robots, los cuatro, ¿esto qué es? ¡Pah! Capitán América dinámico con tendencial con pequeño germen patológico carcomido por la ignorancia. Tremendo nombre, ¿no? ¿Dónde está Punto y coma. la torta frita? ¿Cómo se llama? Ah, sí, ese era para el oro. Ese era Perro una torta, dinamita. perro dinamita, una torta frita por día. No, tremendos. Esos bots los tengo todos también. Lo que pasa que si lo pongo ahora hay que ver cómo se configuran, ¿viste? Para el oro, porque el oro va cambiando, pero hay que buscarle la vuelta. Pero sí, estoy armando ahora unos que, mira, tengo la idea, mira, vos me diste una gran idea, ¿no? Del torta frita. Tengo unos que se llaman, escuchá, Pepe elevator, elevador, y Pepe el recolector, y Pepe, todo Pepe, ¿no? Pepe elevador, Pepe recolector y Pepe Snake, que sería víbora, ¿viste? Pepe víbora, como el telaraña. Tremendo. Pepe Liquidation. Sí, Pepe Liquidation de cuentas ajenas. No, y de esos tres Pepe que tengo, de esos tres Pepe, que son tres robots, que los vengo probando, todavía no los terminé, se los puedo compartir, o siempre les pongo tiempo de caducidad, porque siempre, no ustedes, pero no sabes, te podés encontrar con el mejor amigo y después te termina vendiendo o haciendo algunas cositas, ¿no? Como me ha pasado lo que les contaba recién. Pero a lo que voy, se los puedo compartir y ven a ustedes que para el oro, para cualquier par, a ver en cuál le funciona bien, con qué rango, con qué parámetros, y lo pueden encontrar, me lo pasan, y si queda bueno se los comparto para que lo usen, ¿me entienden? Pero bueno, les hago perder tiempo a ustedes, ese tiempo lo hago yo porque a mí me gusta, lo hago de hobby, no es que vivo de los robots, vivo de operar de forma manual, pero los bots, mira, fíjate recién, cerré sin operar, ¿me entendés? Así que eso es lo bonito de esto. Dice, hagamos un Zoom, Mila, para hacer algo, dice el amigo. Algo juntos. Yo te ayudo con la mente programadora y vos con tu psicología de 3. Dale, estaría bueno. Lo que voy a hacer es, te voy a pasar, si quieres, no tengo problema. Así que lo que sí te digo, te lo pongo con tiempo de caducidad, por las dudas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque puede pasar de que vos no lo vas a salir a vender porque le falta está Rengo. Ponés el bot y camina Rengo con una pata de palo. Le falta terminar a los bots. Pero lo que puedo hacer es te lo pongo con un tiempo de caducidad para que los pruebe. Y si está bueno, vamos viendo de ir extendiendo el tiempo de caducidad. ¿Me entendés? De expiración sería. Por las dudas, porque algunos capaz que no siguen más en vivo conmigo y lo siguen utilizando y te terminó quemando la cuenta. ¿Me entendés? O lo vendiste, o capaz que se lo vendía a otro y de acá a un mes te dice, che, no me anda mal el robot. O dice Trading Planeta Pepe. ¿Me entendés? Pero esa es la idea. Yo sé que él no, pero mucha gente, imagínate Ezequiel, con lo que has visto y lo que hemos comentado anteriormente de gente que ha estado acá, puede pasar cualquier cosa, ¿me entendés? Es así este mundo, sobre todo este mundo que es bastante egoísta y no van a encontrar algo así como acá, ¿sí? Que parece mentira creerlo, pero es así, ¿eh? Es así, parece mentira, pero es así, gente. Por eso me parece injusto el algoritmo de YouTube y ustedes si pueden repartan, no sé a dónde, pero repartan, que se suma gente y esa gente a otra y otra y hagamos una cadena de favores, ¿sí? Yo me hago rico y los dejo. Bien, Pepe, estaría bueno que comentes un poco, ya que me gusta mucho a mí el tema de los bots. ¿Cómo fue tus primeros pasos? No soy programador, soy quemador de cuentas. ¿Cómo aprendiste a hacer y demás? Sí, mira, en sí te voy a contar la verdad. Soy casi programador, no es que no soy programador. Estuve estudiando, les voy a contar algo mío, si quieren, pero bueno, no viene al caso. Les está hablando Pepe Mil acá, ¿no? ¿Vos ves Pepe Mil ahí? Yo gané en Tecnópolis. Tecnópolis es... bueno, no lo van a saber qué es ustedes. Salí primer premio, dos premios muy grandes, los más grandes los gané yo, con una idea que tuve. Tengo ideas y las gano. Y esa idea estuvo muy buena, no viene al caso, no les voy a comentar. Hace un par de años atrás gané en Tecnópolis, que es acá como si fuera los inventos que hay. Y me gustó, obviamente tenía que, no sé si conocen Arduino ustedes. Bueno, no me voy a poner a hablar de todo eso, de electrónica y todas esas cositas. Tengo un poco de idea de electrónica y obviamente tengo que tener un poquito de lo analógico y de lo digital. Lo digital es para lo que es la programación. No soy programador, pero estuve casi ahí a pasitos de recibirme. Igualmente por Aragán, ¿no? Porque inclusive gané unos premios interesantes a nivel nacional y de afuera con lo que es Tecnópolis. Busquen Tecnópolis para que vean lo que es. En Argentina es donde se ganan los mejores premios de tecnología del país.
Y bueno, yo gané unos inventos, le gané a unos médicos, le gané a varios con un par de un invento ahí que estaba bueno, que después vino el COVID y no pude seguir con esa idea, obviamente. Por eso hago otras cosas también, ¿sí? Me gustan. Pero en el caso no quería irme del tema porque estoy hablando de algo personal que no interesa. Sí, te puedo ayudar a armar robot, la idea, pero tengo mucho temor, ustedes me tienen que entender, a que se conviertan el día de mañana en la misma porquería de personas que estuvieron con nosotros en su momento y terminaron, ¿no? Haciendo muchas cosas que no me gustan. Pero no tengo problemas, ¿sí? Por eso cuando ustedes me escuchan hablar, observen que cada tanto cuento algo, pero no lo termino de contar. Y me arrepiento, y no, porque tengo esa sensación, me van a meter un puñal como me han hecho anteriormente. Pero suele pasarse, ¿eh? Es así. ¿O no, gente? Más sincero que esto es imposible. Así que bueno, Tecnópolis, el parque sí, sí señor, sí, sí, ahí estuvo Pepe Mila. Obviamente, ¿sí? ¿Quieren que les muestre la medalla? Para que vean una medalla gigante. Primero a nivel provincial, después a nivel nacional y después una medalla linda tuve. Sí, está bueno eso. No, a lo que voy, me estoy yendo de la rama porque podemos hablar de también algo que me apasiona en algún podcast de extraterrestre. ¿A quién no le gusta hablar de ese tema? A mí me encanta. Buenísimo. Si quieren podemos hacer algún día algo de eso, me encanta. Hablar de Mientras dejamos los bots operando, que están haciendo dinero, vamos a hablar, ¿no? los Anunnaki. De todo, sí, yo estoy todo el día con eso, ¿eh? Eso es lo que más me gusta, más que los mercados. Todo, a full estoy con eso. Así que cualquier momento me largo con un canal. Capaz que tenemos más visitas que acá, ¿o no? Sí, tremendo. Pero tengo miedo que se me sume la bandida, ¿viste? Y de ahí te los Y trae al termine planeta explotando Pepe. la gente, sí. ¿Cómo? De ahí te los trae al planeta Pepe. El planeta Pepe, sí, es verdad. Es verdad. Por eso el planeta Pepe, por eso el viaje, por eso es muchas. Viste que está todo relacionado, ¿eh? Todo calza. Sí, todo calza. Ahora me van conociendo. Pero no te quería contar que yo era un marciano. Porque si no te ibas a dar cuenta. Ah, Ya me sacaste. Inclusive tengo un amigo que es marciano, que está acá, mirá, el marciano, un boxeador. No, ¿se acuerdan del marciano? Hay un amigo acá, un amigo, en mi zona hay un flaco que es muy feo. Yo me acuerdo que le decían el Marcia, ¿viste? El Marcia. Yo digo, che, ¿por qué le dicen el Marcia? Era muy feo, loco. Pues el marciano. El marciano. Pero le decían el Marcia, ¿viste? Era, pero feo, loco, ¿viste? Le habían puesto el Marcia de sobrenombre. Para todos lados el Marcia, loco, se hacía lindo, ¿viste? El Marcia, el Marcia. Yo, ¿por qué le dicen el Marcia? El marciano era. Tremendo, loco, ¿viste? Tremendo. Era una azafata del tren fantasma. Y vos sabés que, a ver acá que te iba a mostrar háganme caso, gente, ustedes pueden hacer una explosión para que esto se transfiera a otro usuario para que llegue. Tienen que buscarle ustedes la vuelta. Yo no hago nada, yo subo el video, estoy en vivo, a 2 minutos antes lo subo a Telegram cuando me acuerdo, el que se suma, se suma. Y bueno, y si cada tanto Pepe Gatillo, gracias, me comparte algún mensaje de los videos, hola, gracias, buenísimo. Y después, ni YouTube nos registra a nosotros acá. Y la verdad es que realmente qué lástima, porque si YouTube supiera que esto es todo de onda sin cobrar nada, seguramente porque ponemos música, por eso no nos registra, ¿no? Música nacional, internacional que tiene copyright. Pero bueno, capaz que muchos se copian y empiezan a poner música en otro lado internacional o lo que sea y hacen lo mismo, porque hay gente que es terrible, ¿no? No tienen originalidad y eso es la lástima que te da. Que salieron de acá tan buenos y que no tengan originalidad. Che, a ver, les puedo poner... si puedo compartirles, acá estoy buscando. Mirá, este es para vos, Pepe Gatillo. Ojalá que lo encuentre, a ver si lo encuentro acá. Segundito, Ahí ahora miramos el dólar. ¿En cuál estás metido? No, ya me olvidé. ¿En el CAD Yen? Está cayendo, ¿viste? La palabra la sí, dice. está cayendo. Está cayendo, ¿viste? En vez de CAD subiendo. Sí, pero está ahí. Ah, sí, tranqui. Vos déjalo, confía en mí y después vemos hasta que no esté en positivo, vos no lo tocas. No, es un live. Ahora, Ahí lo cuando vamos llegue. viendo. No, por eso, cuando llega positivo y te haga 2 pips, no lo cierres tampoco, ¿entendés? Aguante. Tuviste 5 días negativo, pasó positivo. La voz finita, los que te dije acá en la garganta colgando, los tenía. Pasó positivo. Corte, corte. Ay, Dios, pasía. A ver, mañana si quiere sumarse a algún otro en vivo, nosotros dejamos el bot. Y lo que tengo la idea es esa. Pónganme quién quiere participar de probar alguno de los bots que voy armando con tiempo de caducidad. Y si funciona, quiero que lo prueben con otros pares. Vos capaz que no querés, Pepe Gatillo, no hay problema. Pero el que quiera me dice y vemos. O sea, Eh, yo lo pondría, pero por vos pongo la mano en el fuego por ahora. Después no va a ser que me queme como otros que ya me hicieron percha, ¿viste? Pero tengo ese. Digo, ya está. Digo, bueno, son así los seres humanos. Yo soy distinto. pero
Sí. Tendría que ver cuánto necesita de capital para poner el bote ese. No, poquito, mirá, con $50.000 podés. Claro, con unos 100.000 se Se puede. sentía tú del otro. No, ponele a lo que voy. Yo después te explico que yo le agregué en la gestión de riego a ese robot, le agregué que haga una secuencia que va haciendo tipo una martingala. Pero vos no le hagas martingala, dejalo 0.01 y que la distancia sea como el CAD-Gen, ¿entendés? Por Para ejemplo, que, en vez de cada 10 pip, cada 40 pip que te abra una orden. ¿sabe? Que lo digo por las operaciones que va abriendo, pues. Entonces, Claro. cuando tiene eso y No, hace necesita así, el mirá. capital, se Hace te así. va como el No, margen. vos ¿qué broker estás utilizando vos? Tengo el de Axi. Que no sea el de Axi que te quede mala cuenta. No, el broker que estés utilizando vos, Ajá. abrite una demo. Es lo mismo. Vos haceme caso, abrite una demo y ponele el monto que vos podés poner o el que tenés puesto en el real. No importa, no me digas cuánto a mí. Ni lo vas a mostrar tampoco, porque es personal. Eso es algo que hacen todos mal. Por querer mostrar y vender humo, muestran lo personal. Para decir, mirá lo que hice, y entonces vos y querés hacerlo bien. No, tranquilo. ¿Sí? Vos no mostré lo personal. ¿Sí? Vos mostrás lo que tenés que mostrar y sé siempre leal y transparente y te va a ir bien en la vida. Pero te quiero decir, en lo tuyo, un ejemplo, tenés $100 puestos, 50, $10 en una cuenta en centavos. Agarra una cuenta en centavos, ponele $10 a una cuenta en centavos, se te convierte en 1.000 centavos. Esos 1.000 centavos ponelo a operar en el oro dólar en ese bot que te voy a pasar. Un ejemplo. ¿No? Entonces ves cómo sería si fueran $1.000 en vez de 1.000 centavos, ¿entendés? Dale. O Pregunta. $1, ponele, no sé, lo mínimo que te deje poner. Dale, pregunta. Tú el broker ese que tiene. No, no te metas en este ¿No? broker, haceme No, caso. pero. No agarren ningún link mío, por favor, porque si no me voy a sentir que les estoy vendiendo humo. No agarre, si No. agarras un link mío, se te funde la cuenta y te roban. Barril. No, terrible, haceme caso, no, nada. Pero sí, pregúntame. Si esa era Tú. tenía, tenía centavos. Sí, sí, tiene centavos. ¿Sí? Tiene centavos, tiene peso argentino. Ese reía, che, de fondo. No, tiene centavos. Sí, metete en esa si querés. Si querés agarrar el link mío, agarralo, pero me da lo mismo a mí. El link está ahí abajo. Tocalo. Decía. Ahí te lo envío. Dale, ahí te lo envío, decía desesperado el loco. Se apagaba acá, lo veía fumando un cigarro afuera. El loco estaba contento, ¿viste? Se había hecho el día, pensaba, no, listo, ya está. En centavos, se hacía el día, prendía un pucho y le decía a la mujer, che, me parece que dentro de un año recuperamos lo que perdimos. Contento el tipo ahí, descorchando estaba. Che, no, hablando en serio, a ver qué hora es. Yo ya me tengo que ir, me voy yo. Pero, ¿qué era? ¿En qué quedamos recién? Yo te iba a decir algo, ¿no? O te iba a mostrar algo. A ver acá, bocina de avión. Algo te iba a mostrar yo, a ver. Ay, Algo era, este era no, no, tampoco. Algo era, che, no me acuerdo qué. Bien, pero algo era. Bueno, no importa. Era para reírnos un rato, pero ya está. Era probar algunos de los bots. En la semana lo vemos. Podemos poner otro. Me gustaría que ustedes me ayuden con estos tres bots que en sí. Hay uno que hace un mes lo arranqué y lo dejé. Hay otro que arranqué hace 15 días y lo dejé. Hay otro, pero porque me voy aburriendo, ¿viste? Yo lo hago como si fuera, ¿viste? Ver una, no sé, una película y no termino de ver el final. Hay otro que es el Snake, el primero que hice. Ayer me puse a la noche, estaba tomando una cervecita y me puse a probar un bot que creé que se llama el recolector de frutas. Así le puse, ¿viste? Y no me andaba bien. Y sin querer puse el Snake. Y justo el Snake me tiró unos resultados. Digo, wow, qué bueno, ¿viste? Digo, pero ¿cómo? ¿Por qué lo dejé? Y lo empecé a probar. Entonces como que estoy ahí con un par de bots que voy armando. Y estaría bueno, ¿viste? De que ustedes, no sé si a los tres, pero ir viendo en qué par o en qué temporalidad o ir viendo, capaz que le sacan fruto a ustedes y yo los configuro un poco mejor y después lo utilizan en el par que les funcione bien, ¿entendés? Pero vos no cambias ningún bot. Te voy a pasar este telaraña, que es mejor que pasarte algo que lo tengo todos los días, lo voy probando, ¿o no? sí. Entonces yo te lo pruebo, te lo pongo, eso me tenés que pasar el número de cuenta de banco nada más. Y... No, mentira. Y probalo, ¿sí? Créate una cuenta, primero demo. Haceme caso, créate una cuenta demo por una semana. Con el monto que vos te parezca que vos podés. $100. Si te dejan en una cuenta demo de 100, créala de 100. De 1.000, de 10.000. No pongas $50.000 porque no vas a poder ponerlo. Somos personas comunes. Poné lo que vos pondrías. ¿Sí? A ver qué pasa.
y trabajalo como hago yo acá. Lo apagá, lo prendés, haceme caso, hasta que yo le busque el final, ¿no? Obviamente, yo los voy terminando. Lo que pasa es que la mayoría queda en rengo. Y bueno, esa es la idea. A ver qué dice acá el amigo. Pero obvio, ¿qué dice acá el amigo? ¿Qué interesa lo personal? Obvio que interesa lo personal, Pepe. Está bueno conocer el camino de aquellas personas que para algunos sería un ejemplo a seguir, a un mentor en esto. Sí, sí, me suena. Vos sabés que, te juro, he visto tantos garcas que les dicen mentor y les ve las caritas que a mí me dicen mentor y me tiembla el que te dije, boludo. Me pongo re mal porque digo, oh, no, mentor no. O algunos me lo dicen en chiste, pero te juro, mentor o lo que sea. Oh, es horrible. Menta, gusto a menta puede ser mentor. Y sí, está bueno. La palabra en sí es mucho más. Es como acá en la política. Cuando hablamos en Argentina en la política, los fideicomisos, que fueron armados para un objetivo y se terminan para otro. ¿Me entendés? Para estafar, para chantas, para coimas, para corrupción, ¿no? Los fideicomisos. No sé si están al tanto de eso los argentinos. Sí. Bueno, que la ley no se vota porque están todos obviamente metidos dentro en ese chantaje que hay. Entonces, entonces por eso no votan algo que le votaban sin mirar antes. Pero ¿a qué voy con esto? Nunca va a progresar así el país. Cuando me dicen mentor, tengo esa sensación de que mentor le dicen a otros que son garca, ¿entendés? Entonces me pone... Pero está bien, yo te entiendo que la palabra está buena, ¿me entendés? Eso está lindo. Después dice acá, Agustín dice, y sobre extraterrestres podemos hablar, yo nací... Uy, no, listo, ya está. ¿En serio me decís? ¿Viste que vos te vas a creer? Yo creo en el destino. ¿Viste que el destino nos junta, loco? Tengo unas cuantas preguntas para hacerte. Me encanta Capilla del Monte. Tengo ganas de ir a ver ahí el cerro Uritorco, ¿lo conoces? Es eso, ¿no? O está ahí cerca. Fíjate la película que hizo Peter. Mira, hablando de Peter, otro Pepe Capusotto, Peter Capusotto. Fíjate la película que hizo Los Tres Pájaros ahí, de los extraterrestres. Mírala vos también, Pepe Gatillo. Es gratis, por YouTube. Poné Pepe Capusotto la película, fíjate el marciano que aparece ahí, es tremendo, ¿eh? Vos fíjate la película, están ahí me parece que están ahí en Capilla del Monte por ahí está. Sale disco, gatillo fácil, dice ahí. Sale disque, dice el amigo ahí. Sí, es verdad, sí. Che, habían armado ustedes un... Ahí lo vi al amigo, me acordé, a Pepe Stop Loss. Habían armado ustedes un grupo de... ¿Cómo se llama? Discord. El de En Discord. Discord Pero conversamos. yo me metí, pero no me meto mucho porque estuve creando el otro, ¿viste? El mío. Y estaría bueno, no gracias por darme una mano a Ricardo, ¿no? Que fue el de la idea, el original de la idea. Pero estaría bueno que ustedes se metan en el que armé yo por las dudas, no por Ricardo, que fue el de la idea y tuvo muy buena intención, un genio, hasta inclusive se puede meter como moderador ahí, ayudar a lo que sea, me da lo mismo, y ahí podemos hacer todos, me van enseñando a mí y van aprendiendo a ustedes cómo utilizar esa plataforma, y estaría bueno, fíjate, busquen ustedes Discord Trading Planeta Pepe, o lo que sea, y fíjense si no encuentran el que armé yo, que armé grupos por edades. Por ejemplo, vos, Pepe Gatillo, estarías en el planeta, En el asilo ya. sí, en el asilo, ya viejo. Ya, Pero, claro, pero te falta todavía aprender muchas cosas, pero seguramente pero tener la experiencia. Acordate lo que te digo, que te va a servir mucho todo esto. Así que yo voy, dice el amigo, yo voy todos los años porque tengo familia. Mirá vos, qué bueno. Y seguía leyendo y decía, el más chiquito mide 1,5, tiene 102 años y un extraterrestre, ¿no? Encima que mi familia es bastante amante de los seres de otros. Igual que yo. Loco, mirá, yo no puedo contar cosas mías privadas, pero mirá para atrás, a ver si no me ves. ¡Bah, loco! Se volvía, miraba para por el espejito, estaba, ¿viste el youtuber que está el pibe que está jugando? ¿Lo vieron? Y se le aparece la abuela, está parada atrás. Mira para atrás. Y está la abuela, ¡ay, abuela! Dice el loco, un grito pega. Pasá el link, dice, sí, gracias, Ricardo. Yo no quería que vos te pongas mal, ¿viste? Pero vos ponete en mi lugar, y si tuviste la amabilidad de perder el tiempo para hacer algo para mí, te lo agradezco muchísimo, pero la idea es quizás que el grupo siga, ¿me entendés? Las redes que voy armando yo, no para vender humo. Ustedes donde vean que se vende humo, ven algo raro, se van a la mierda, ¿entendés? Listo. Así de fácil. Pero si no, tampoco permitan que otros vendan humo adentro o lo que sea, y ayúdense entre ustedes. Háganme caso, gente. ¿Sí? Y si el día de mañana, que no está mal tampoco enseñar y cobras algo, no está mal, porque si no, los profesores no pueden vivir, ¿o no?
Pepe Gatillo. No está mal cobrar tampoco, sino es como que pareciera que, no, al revés, está bueno ayudar todo, pero también está bueno a los que no conocés y dicen, che, me hacés una mentoría, che, me enseñás y no lo Ah, conocés, sí, dale, le podés cobrar tranquilamente lo que vos, las cosas que vos sabés, de la sí. forma que puedas explicar. No está mal enseñar, sino cómo viven los maestros, los profesores, los que saben, ¿no? Pasá el link de Discord. Me parece que. Ah, nunca se los pasé, ¿o no? ¿Viste? Que estoy perdido. Dale, ahora se los paso. Y manejá vos la batuta ahí. Avísame cómo te tengo que poner como moderador y al Pepe Gatillo también. Y ustedes manejen la batuta ahí, ¿sí? Seguramente van a ser ustedes dos solos. Pero bueno, entre No, ustedes. somos 3 o 4. Ah, bueno, guarda que se viene la movida. Paragua, Ezequiel, Ahí voy a empezar a y compartir cosas, Pepe ¿sí? Y Cristian ustedes Real también. también pasa por ahí. Dale, dale. Lo que sí les pido en ese grupo, como en este, no compartan cosas personales, privadas, ¿sí? Porque en el día de mañana se las pueden usar en contra. Se lo digo por experiencia. Cosas privadas las podés compartir, te quiero decir, ¿viste? Mirá, pero hay cosas que son privadas que quizás con el tiempo te pueden jugar en contra con alguna persona mala, ¿me entendés? Entonces, hágame caso, las cosas privadas tengan cuidado. Sí, ahí pasamos un buen momento como Pepe, los Pepes, ¿eh? Pasamos un buen momento, Pepe Stop Loss, Pepe el que sea. Y van a aprender cosas y yo también, todos vamos a aprender. Y ahí mismo, no sé si no nos vamos a tirar a hacer lo de los avistamientos, ¿eh? Si se puede, podemos charlar una noche de eso. ¿Se animan algún día a hablar de lo paranormal? A mí me vuelve loco todo eso. Yo, por ejemplo, no sé si vieron la película de Sexto Sentido, yo no sé si no estoy... les estoy hablando a ustedes, pero fíjate para atrás por el espejito si no me estás viendo. Yo no estoy en la silla, ¿eh? Le metía, era una secta, ¿viste? Al año en las noticias salía, ¿viste? Yo tuve un momento con la raza Uma de los extraterrestres. ¡Uy, tremendo, tremendo, tremendo! ¿En serio me decís, loco? Pero todo. ¿Hay alguno más que pueda ver este video y nos escriba por favor en los comentarios? O por favor les pido en el grupo o lo que sea que le haya pasado algo raro. Yo tengo muchas cosas para contar. Las contaré ahí en Discord o en Telegram. Pero ahora les paso el grupo por Telegram de Discord, el que se quiere sumar. Y les encargo de corazón que traigan gente, ¿sí? Para que se sume mucha gente nueva, que tengan miedo, que los estafaron, que los cagaron, que no saben operar. Bueno, acá se van a sentir identificados para pasar un buen momento, ¿sí? Eso es lo que espero, con música. Che, Pepe, yo te iba a mostrar algo y no lo encontré, así que te lo debo. Pero ahora, si querés, en un ratito te paso el telaraña o mañana. Primero hace así, armate una cuenta, no pongas plata y poné el monto que vos pondrías, poquito. O armate una en centavos en el link ese que decís de la plataforma que uso yo. Como quiera, o la tuya, me da lo mismo. Es que es más que nada para que funcione lo más parecido a lo que tienes. Por eso, exacto, Es para que no funciona errarle. diferente en nuestro broker. Por Exacto, eso. Ujú. exacto, qué mejor a lo que voy. Eso es lo que hace mal todo el mundo. ¿Qué hacen cuando abren una cuenta para probar en un bot? Le ponen 50.000, 100.000 o no. Está bien, si tenés una cuenta de fondeo y te lo permite, bárbaro, pero no el 100% puede tener una cuenta de $100.000. La tienen los youtubers famosos que venden humo, si la tienen, ¿no? Pero después el resto no llega a 1.000, el 90%. No llega a Eso. 500 el 40%. Hay que decir la verdad. Entonces a esas personas tenés que ir a ayudar. Entonces, qué mejor que ustedes prueben las mejores sets, las mejores configuraciones para esos tipos de capitales, ¿me entendés? Donde lo puedas hacer un doble, que sabés que si lo que más no es tanto, por más que te afecte mucho, pero vos sabés que podés hacer el doble enseguida también. El doble, ¿eh? ¿Me entienden a lo que voy? El doble podés hacer enseguida. De los 500 se te convierten en 1.000 quizás en un mes, pero también tenés que saber cuándo sacarlo. No estamos hablando acá del 5% o del 1 o del 2 que yo busco diario, ponele. ¿Me entendés? Según el monto. Porque cuando ya el capital es grande, a vos el 1% te sobra. Si tenés, un ejemplo, $50.000, ¿cuánto es el 1%? 500 o no. Todos los días 500, te sobra. ¿O no? Con un día solo te hiciste lo que es un sueldo de Argentina. Entonces, a lo que voy. ¿Me entendés? Entonces, eso es para el 1% para las cuentas de fondeo, con las reglas que le ponen, pero a mí como no me gusta que me pongan reglas las cuentas de fondeo, yo me manejo así. Entonces pongo mis bots que voy armando y si me queman una cuenta está en centavos. Yo los uso en centavos muchas veces. Y si la cuenta no la quemó, la multiplicó. Y si la multiplicó, empiezo a diversificar. Y lo que voy ganando lo voy llenando en la heladera o me lo voy pasando a otra cuenta. Pero parece fácil hablarlo, pero lleva tiempo y en algún momento estás ahí dentro ya.
Pero bueno, si no, se van a comer 20 años estudiando cursos, metiéndose con vende humo, con esto, con aquello, y van a terminar de acá un año de vuelta acá. Hola Mila, tanto tiempo, ¿cómo estás? ¿Entienden? Y vuelven de vuelta. No sé si a saludar o a mostrar las riquezas que hicieron estafando a los demás o lo que sea, pero muchos vuelven para saludar, que está bien, y otros vuelven porque les fue muy bien también, que está bien o no. ¿Sabés qué bueno que te saluda alguien que le fue bien? Pero muchos vuelven porque como que hacen un ciclo, recorren todo, pagan, los estafan y vuelven de vuelta al mismo lugar. Digo, ¿por qué no siguieron directamente como vos, ¿entendés, Pepe Gatillo? Y listo. Obviamente podés ir por otros caminos, no te va a quedar encerrado en uno solo, pero háganme caso. Por ejemplo, Pepe Paragua, el amigo de Paraguay, tiene una estrategia que él la está utilizando y le está haciendo rentable, por ejemplo, o le está yendo bien. Bárbaro, te podemos ayudar a mejorarla o te podemos dar una mano para que la pases a otra temporalidad, o si te va mal con eso, tener una segunda, o vos compartírsela, por ejemplo, a Ezequiel o a otro de los chicos que están ahí, que está estudiando Agustín. Para decir, mira, yo hago esto y a mí me da esto. Nunca cuenten lo que les pido, eso de corazón. Nunca cuenten qué monto haces, cuánta plata tenés, porque eso no interesa, porque le puede hacer mal al otro, o porque puede estar exagerando, o porque quizás no estás diciendo la verdad. Entonces nunca digan lo que tienen privado, sí digan en porcentajes. Háblense en Discord o lo que sea, en porcentaje, y ayuden a los demás, gente. Háganme caso. Si ayudan a los demás, son un Pepe Mila. Un Pepe, perdón, del planeta Pepe. Y ni a hablar que nos vamos a poner a hablar en Discord. A mí me tienen que poner mute, porque si no, no paro. Usted tiene que tener un control remoto de mute, porque a mí me programaron. Yo siento que somos los Sims nosotros. ¿Vieron los Sims? ¿Se acuerdan del jueguito de Windows, de Microsoft, los Sims? Bueno, yo siento que nosotros somos lo mismo, una inteligencia artificial superior a los Sims, donde los Sims, me imagino que somos nosotros que están diciendo, che, ¿quién nos habrá creado a nosotros? Nosotros lo mismo, ¿eh? Alguien nos creó, gente. Mirá, me fui de la rama. Y obviamente, porque no tiene sentido que ponete a pensar y a razonar. Los controladores, ¿sí? Los capacitores, los transitores, sobre todo, surgieron en el 50, ponele, 60, no sé. Y ahí salieron las naves, toda la tecnología, las computadoras, todo. Pero si vos restás 100 años para atrás, andábamos a caballo, con sable, con espada, ¿o no? ¿Cómo puede ser que en 50, 60 años, gente, estemos todos con una tecnología que por poco estamos en Marte? ¿Sí? Porque te voy a amar toda la vida. No, y que estamos en Marte. ¿Me entienden? Es una locura por poco. Entonces algo no es normal. No puede ser que podemos crecer de forma exponencial, pero nosotros no venimos o estamos acá con algún manejo. Si ven que empiezo a hablar boludeces, es porque me están descodificando. En este momento estoy contando la realidad. Los amigos del cielo, no sé. Pero, gente, obviamente, somos como los Sims, pero con una inteligencia superior, ¿no? Eso no me cabe la menor duda, ¿eh? No, no pasa nada, Pepe. Pasa el link, dale, listo. A mí me estafaron con cursos y con copy trading. Sí, algo me comentaste por privado y me sentí con bronca porque la mayoría. Mirá, ¿viste cuando se repiten los patrones? La mayoría me cuenta lo mismo. No es que me cuenta, no, vos sabés que a mí me fue bien. Sí, te fue bien, ¿cuánto tiempo? A los 6, 7 meses los ves de vuelta por acá. A los que han estado conmigo, ¿no? Contando que les fue mal, que los cargaron, que esto. En definitiva vuelven algunos. Otros no porque les da vergüenza y otros no porque son cara dura que me terminaron haciendo un copy trading pero del canal por poco y haciendo lo mismo pero vendiendo humo, ¿me entendés, Ezequiel? Vos lo sabés bien seguramente si venís de ese lado. Pero hay mucha gente que me traicionó y eso no se hace, ¿sí? Vamos a ver cómo piden perdón el día de mañana. Ojalá, yo hoy estoy dispuesto a perdonar todo, ¿eh? Pero bueno, tienen que tener los huevos que te dije para decir perdón, amigo, estuve mal. O no me di cuenta, ya ahí no somos nene de 2 años, ¿no? Y menos una persona, está hablando con una persona que ganó en Tecnópolis, ¿o no? No, se hacía, viste, loco, era 2 más 2, 3, decía loco, un burro era. Che, gente, pásenla lindo, me voy a hacer otras cosas y me voy a ver, tengo que hacer. Ayer, si quieren le paso una masa madre, hice un pan casero, no lo puedo creer, boludo, yo no sé, no pongo una panadería. Tremendo, ¿eh? Lo hice chiquito, lo dejé no sé cuántas horas y cuando fui a ver había fermentado y era los Sims había creado. Un mundo era ahí adentro. Internet, si se cortó, ¿escuchan el ruido? No, se ve. Bueno, reconexión exitosa. Recemos, prende ahí un. Tírenle corazoncito. ¿No pueden hablar con YouTube para que le diga que se sume, que estamos en vivo acá todos los días, pasándola bien, acá con buena música
Ustedes tienen que hacer algo, me tienen que regalar alegría antes de irme yo al otro plano, me tienen que regalar eso de que somos 100, 200 todos los días en vivo, charlando, pasándola bien. Vamos al objetivo, así se puede. Si me ayudan, se los agradezco. Muchos, vamos. Y van a ver que van a ver cosas lindas. Obviamente los viejos lo van a tener, ¿no? En otro planeta dentro del Discord, ¿no? Están todos juntos, pero se van separando los planetas ahí, ya van a ver. Si me siguen con la idea, está buena. Chicos, ahora sí, ¿qué música te gusta, Pepe, para terminar? O te tiro una acá. ¿Querés? A ver acá, mira. La de los prisioneros, po. Estrechez de corazón. ¿Querés ¿La esa? tenés? Sí, ¿La tenés sí, o no? sí, sí, te la busco, pará. A ver. Alguna gente por ahí que. Estrechez de corazón, a ver. Sí, Prisionero es un grupo que hizo varios temas, pero dos temas que le pegó. Estrechez de corazón y la del tren al sur. Y No, después... pues, ¿y por qué no se van también? Ah, ¿por qué no se van tan bien, no? Sí, medio revolucionario eran los amigos. Tuvieron problemas con muchos... ¿O no? Exactamente. Tremendo, sí, yo estuve viendo eso en su momento. Eran Y si cosas no, serias. les puedo compartir algún tema de mi grupo, si quieren, de los grupos que yo tenía. Oye, cuando ¿no la he puesto? No, pero no, somos dos, ni yo quedo. Imagínate. Si querés les pongo algún día algún cover que hacíamos de rock nacional o internacional o les tiro la música nuestra. A ver, No, ya cuando estamos más. cuando seamos muchos. Sí, güey. Sí, che, acá no puedo encontrar. A ver. Espera, les tiro esta. Vamos con rock pesado. ¿Te gusta Riff? Riff. No. Con dos F al final. Es un grupo de los 80, 70, 80. Estaba Papo Di Napoli, que se murió obviamente en un accidente de moto. Que estaba Papo Blues. Y estaba Huff, Juan Antonio Ferreira y un par más ahí. Donde tocaban Riff, obviamente. Un temón. No Lo lo- único que me suena a Riff son las Miss Riff, nada más. Ah, bien, no, pero por eso, mirá, y nos vamos con esto antes. Vos respondeme lo que o preguntame, ¿no? ¿Sabés por qué está triste Kellogg, que es la marca de los cereales? Ya lo, Porque chocó Crispy. ya lo había dicho, Ah, mira. y está triste porque te das cuenta por su carita. Bueno, nos vamos con esta música. Ahí, escuchá. Mañana vamos con el tuyo, ¿eh? Oh, escuchá. Chao. Ahí, si no... Escuchá. Ey, ¿me pueden hacer un favor? ¿Pueden compartir esto, gente? Con este video, con todo lo que puedan. Vamos. Chao. Después vemos lo de andar armándote un MT4 con el monto que vos quieras, pero no nos digas qué monto, no nos interesas, ¿eh? Yo quiero, yo puedo, yo voy a lograrlo. Gente, nos vemos mañana y bueno, éxitos a todos. Una charla linda tuvimos hoy, ¿eh? Escuchá la letra, para vos. I